Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 41 Chapter 41 Comentario Pain comenzó a caminar hacia la salida del escondite. Sus pasos resonaban suavemente contra el frío suelo de piedra. Extendió la mano, presionó la derecha contra el sello de la enorme puerta y canalizó su chakra hacia ella. Con un pesado gemido, la puerta se abrió. Retiró la mano a su costado, pero ésta se deformó, retorciéndose y transformándose en un lanzacohetes. Un ceño fruncido apareció bajo su máscara. Agarrándose el brazo derecho, lo obligó a volver a la normalidad, flexionando los dedos para asegurarse de que obedeciera. Luego siguió caminando. Este era uno de los problemas inevitables al usar las habilidades de los 6 caminos en un cadáver sin canales de chakra funcionales. El cuerpo no podía hacer circular ni moldear el chakra con eficiencia. Los receptores negros insertados por todo el cuerpo actuaban como conductos y reemplazos de los canales faltantes, pero esta doble función suponía una enorme tensión para el huésped y causaba un deterioro gradual mientras el cuerpo permaneciera activo. El estrés aumentaba cada vez que se usaba una habilidad de sendero. Para contrarrestarlo, Max había programado a Pain para que solo usara 2 senderos, el sendero Asura y el sendero Naraka, de modo que su cuerpo pudiera repararse en pleno combate si fuera necesario. Nagato no lo había hecho, ya que el límite de habilidades que un cuerpo puede usar es de 2, y además, dicha configuración habría hecho vulnerables a sus otros senderos y reducido su eficacia general. Esa limitación significaba que la versión de Pain de Max tendría que depender en gran medida del taijutsu para hacer frente a la mayoría de las amenazas, utilizando el ninjutsu solo cuando fuera absolutamente necesario. Cuando Pain atravesó la ilusión que custodiaba la entrada del escondite, la luz de la luna lo bañó. Alzó la vista hacia el pálido resplandor del cielo nocturno. Un zumbido sordo llenó el aire mientras sus pies se transformaban en propulsores, fusionándose y encendiéndose en una llamarada azul. Con un rugido atronador, Pain se lanzó al cielo, surcando la noche hacia las montañas del Himalaya. De vuelta en la residencia de Max. Fueron los primeros seres en la Tierra aparte de Kaguya en manejar el chakra, y ambos se volvieron increíblemente poderosos, dijo Max. ¿Perderías si lucharas contra ellos?, preguntó Tena. Bueno, tal como están las cosas ahora, perdería, admitió Max encogiéndose de hombros levemente. Pero sigo haciéndome más fuerte. 3. ¿Qué tan fuerte eres exactamente, papá?, preguntó con curiosidad. Murmuró Max, apoyando una mano en la barbilla pensativo. No tengo una unidad de medida que entiendas, pero mañana te haré una pequeña demostración para que lo veas por ti mismo. 2. De acuerdo, dijo Tena con una leve sonrisa. Continúen entonces. De acuerdo, dijo Max, reclinándose ligeramente. Cuando Kaguya comió la fruta divina, obtuvo un poder inmenso, un poder que usó para imponer la paz al mundo por la fuerza tras presenciar los horrores de la guerra en primera persona. La gente comenzó a venerarla como la diosa conejo. Al principio, usó sus poderes para mantener la paz, pero con el tiempo, su paranoia y el miedo a la traición la corrompieron. Se convirtió en una tirana despiadada y finalmente se fusionó con el 10 colas, una entidad monstruosa de poder casi ilimitado. Cuando sus hijos, Hagoromo y Amura, la confrontaron por sus crueles métodos, ella solo vio traición. Para ella, se habían aliado con los humanos inferiores en contra de su voluntad divina. Y así, comenzó una batalla legendaria que estremeció al mundo entero. Incapaces de matarla, la sellaron. Era demasiado poderosa para ser derrotada e inmortal para ser destruida. Después, Hagoromo dividió el chakra del 10 colas en 9 seres conscientes, las bestias con cola, mientras que Amura se llevó el cuerpo del 10 colas para protegerlo. Amura abandonó la Tierra y se dirigió a la Luna, donde fundó su propio clan. Hagoromo, en cambio, se quedó. Se propuso guiar a la humanidad hacia la paz, enseñando ninj, el precursor espiritual del ninjutsu. Su objetivo era que la gente comprendiera que el chakra estaba destinado a conectar corazones, no a dominarlos. Max hizo una pausa, suavizando su tono. Eso fue el comienzo de todo. Tena permaneció en silencio durante unos instantes, intentando asimilar todo lo que Max acababa de decir. Así que, esta mujer Kaguya se convirtió en una diosa tiránica, y sus hijos fueron lo suficientemente fuertes como para luchar contra ella. Hasta cierto punto, respondió Max.
Lograron resistirla, pero derrotarla o matarla estaba fuera de su alcance. Al final, tuvieron que sellarla. La batalla duró días y transformó la tierra misma. Tena exhaló suavemente, con los ojos entrecerrados. ¿Y dijiste que eso era solo el principio? Sí, dijo Max con una leve sonrisa. Después de todo, ni siquiera les he contado cómo terminé en este mundo. ¿Están listos para más? Tena asintió. De acuerdo, continuó Max, reclinándose ligeramente. Agoromo también tuvo dos hijos, Indra Tsutsuki y Asura Tsutsuki. Indra, el mayor, era un genio con el chakra. También heredó el Sharingan, una variante más débil del Rinnegan. Mírame a los ojos, dijo Max. Tena hizo lo que le dijeron, con la curiosidad brillando en sus iris dorados. Esto, dijo Max mientras sus ojos se movían, carmesí con tres tomoe girando en su interior, es el Sharingan. Tena arqueó ligeramente las cejas. ¿Y esto? Los ojos de Max volvieron a transformarse, formándose ondas concéntricas dentro de sus orbes púrpuras. Este es el Rinnegan. ¡Guau! Susurró Tena, ¿tienes ambos? Sí, respondió Max con una leve sonrisa burlancia. Pero ya hablaremos de lo que pueden hacer en otro momento. Hizo una pausa antes de continuar. Ahora bien, Asura Tsutsuki, el hijo menor, era todo lo contrario a su hermano. No era un genio. Débil, lento para aprender, pero gracias a la perseverancia, la empatía y los lazos afectivos, se hizo más fuerte. Asura encarnaba los ideales de cooperación y amor de su padre, a diferencia de Indra, quien creía que la paz solo podía existir si alguien con poder absoluto gobernaba sobre todo. Y en mi opinión, no está equivocado. 12 Con el paso de los años, Agoromo se debilitó y su muerte se acercaba. Debía elegir un sucesor que continuara con sus ideales, y eligió a Asura. Indra se sintió traicionado. Como el mayor y el más fuerte, creía que tenía derecho a heredar todo. Y ahí, dijo Max, bajando la voz, comenzó el ciclo de conflictos. Indra se rebeló. Reunió seguidores que compartían su visión, aquellos que creían que el poder debía gobernar. Asura hizo lo mismo. Su batalla fue feroz, devastadora. Y al final, Asura ganó. Esta familia tenía muchos problemas, dijo Tena con voz tajante. Quiero decir, toda su historia se basa en peleas entre ellos. Qué observación tan acertada, dijo Max con un leve suspiro. Agoromo debería haber atajado el problema de raíz quitándoles el poder. Porque, si lo piensas bien, su conflicto nació de sus ideales, y esos ideales fueron moldeados por su poder. Si se lo hubieran quitado, tal vez el ciclo habría terminado antes de empezar. Uno hizo una pausa por un momento y luego negó levemente con la cabeza. Pero me estoy desviando del tema. En fin, volvamos a la lección de historia. Tras aquella batalla, el conflicto entre los hermanos no terminó con su muerte. Su voluntad perduró, reencarnándose generación tras generación en sus descendientes, como una maldición. Los descendientes de Asura formaron el clan Senju, conocido por su gran fortaleza física y su increíble vitalidad, mientras que los descendientes de Indra se convirtieron en el clan Uchiha, dotados del Sharingan y un poder mental sin parangón. Su rivalidad dio paso a una nueva era de guerra, más mortífera y espantosa que nunca, la era de los estados guerreros de los clanes. Siglos después, esa maldición volvió a manifestarse a través de dos hombres que se erigieron como los más fuertes de su época, Madara Uchiha y Hashirama Senju. Ambos habían perdido mucho en la guerra y compartían un sueño: crear un lugar donde los niños no tuvieran que vivir con el temor de morir en el campo de batalla, como ellos lo habían hecho antaño. Bajo su liderazgo, los dos clanes se unieron para formar una aldea militarizada llamada Konohagakure, la aldea oculta entre las hojas. Hashirama se convirtió en su primer líder, el Hokage, que significa sombra de fuego. Otros clanes, cansados del interminable derramamiento de sangre, siguieron su ejemplo, uniéndose para formar sus propias aldeas ocultas. Con el tiempo, surgieron 5 grandes naciones shinobi. Kiri, la aldea escondida en la niebla; Iwa, la aldea escondida en la piedra; Suna, el pueblo escondido en la arena; Kumo, el pueblo escondido entre las nubes; y Konoha, la aldea escondida entre las hojas. Mientras tanto, con dolor. La noche era tranquila, solo interrumpida por el leve zumbido de los propulsores. Pain aterrizó en la cima de un pico escarpado que dominaba la fortaleza de la Liga de las Sombras. Detrás de él, el camino Naraka, el rey del infierno, se materializó, su enorme figura recortándose contra la luz de la luna. Sus fauces se abrieron de par en par y dolor entró. Las mandíbulas se cerraron a su alrededor, masticando durante unos segundos con un inquietante crujido mecánico.
Entonces, tan repentinamente como lo había engullido, emergió, flexionando y crujiendo el cuello con fluidez y precisión. Sin dudarlo, Dolor saltó desde la cima, descendiendo hacia la fortaleza. Fin del capítulo. Comentario 23. Comentario. Votar capítulo 42. Chapter 42. Dentro de la antigua fortaleza, el aire estaba quieto y cargado de incienso. Talía y Slade se encontraban frente a Ras al Ghul, quien estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una estera tejida, con una taza de té humeante en la mano. Su compostura era la viva imagen de la paciencia y el autocontrol. Padre, comenzó Talía con tono mesurado, el intento de reclutar a Toby ha fracasado. Expresó un claro descontento con nuestros métodos e insinuó que, si continuamos con nuestros objetivos, podríamos estar sobrepasando ciertos límites. Ras bebió su té en silencio un instante, luego dejó la taza con delicadeza. ¿Y cuál es su opinión sobre él?, preguntó. Pocos hombres le dan la espalda a la promesa del poder. Talía se enderezó ligeramente. Parece tener confianza en sus propias habilidades para lograr lo que desee. Dejó claro que no tiene grandes ambiciones, ni un imperio que construir ni un mundo que remodelar. Simplemente está eliminando a aquellos que considera irredimibles. Su mirada se desvió brevemente antes de continuar. Sin embargo, parece estar muy apegado a la joven con la que estaba. Sospecho que podrían tener algún parentesco. Esa conexión podría ser aprovechada. Ra negó lentamente con la cabeza. No. Ese camino es demasiado peligroso y con pocas probabilidades de éxito. Conozco las capacidades de la Liga y las mías propias mejor que nadie. Y puedo afirmar con certeza que, en este momento, no hay nada que podamos hacer para amenazarlo de verdad. Ni siquiera un ataque nuclear logró dañarlo. Slade dio un paso al frente, con tono pragmático. Si me permiten hablar, dijo, y Ra inclinó la cabeza. Nadie es realmente invencible. Con la planificación y la recopilación de información adecuadas, estoy seguro de que Toby puede ser derrotado. Ras se permitió una pequeña sonrisa, casi melancólica. Quizás. Pero el problema no reside en si puede caer, sino en los medios para asegurarse de ello. Dejar que el orgullo nuble tu juicio es una sentencia de muerte, Slade. He vivido tanto tiempo no solo gracias al pozo de Lázaro, sino porque entiendo mis límites y sé cuándo tragarme el orgullo. Por eso siempre vivo para luchar otro día. Creí haberte instruido mejor. Ya veo, murmuró Slade en tono neutral, pero el temblor de sus puños delataba su fachada de calma. 4. ¿Cuál es nuestro siguiente paso, entonces?, preguntó Talía. Ra exhaló suavemente, mirando hacia las sombras parpadeantes a lo largo de la pared. Es una lástima que Toby no vea el mundo como nosotros. Pero no hay nada que podamos hacer para cambiar su opinión. Por ahora, lo dejamos en paz. Y continuamos nuestro trabajo desde las sombras, como siempre lo hemos hecho. Con sus recientes acciones, Toby ha atraído mucha atención. Y enemigos. Tarde o temprano, alguno de ellos se encargará de él. Si no, simplemente esperaremos hasta el día en que sucumba a la vejez antes de atacar, dijo Ras, con un tono tranquilo pero calculador. Como si eso fuera a funcionar. Una voz fría y desconocida resonó en la cámara. Un hombre surgió de las sombras alto, con una capa blanca y una máscara blanca con anillos concéntricos grabados. En su mano, arrastraba por el cuello a uno de los asesinos de la Liga. La sombra se retorció y pataleó inútilmente hasta quedar inerte, y el enmascarado lo soltó como si fuera basura. Tos. ¿Quién se atreve?, espetó Ra, poniéndose de pie de un salto. Talía sacó al instante 2 dagas de sus mangas, y Slade desenvainó la enorme espada de su espalda. 2 asesinos ocultos surgieron de las esquinas de la habitación, con las hojas relucientes. El hombre enmascarado ni se inmutó. Esquivó el primer golpe con facilidad, le propinó una patada en la cara al atacante, cuyos dientes quedaron destrozados y esparcidos por el suelo. Antes de que la espada cayera, la atrapó en el aire, se giró y paró el tajo del segundo atacante con un movimiento fluido. El contraataque fue una estocada brutal en el pie, un rodillazo en la barbilla, y luego agarró al hombre por el cuello y lo lanzó contra los otros 2 que cargaban por detrás. Chocaron con un crujido espantoso. Ras ahora estaba de pie, armado con una espada, flanqueado por Talía y Slade a cada lado. Entrecerró los ojos, estudiando los movimientos del intruso. Talía, vete. Encuentra al chico y márchate, ordenó Ra con tono cortante. Nos han infiltrado. Slade, aquí resistimos hasta el final.
En ese breve intercambio ya había visto suficiente. El enmascarado no era un oponente cualquiera. Era hábil, preciso y, sobre todo, no había intentado matarlo. Eso significaba que quería algo. Te lo preguntaré una vez más, dijo Ra, levantando su espada. ¿Quién eres? El hombre enmascarado inclinó ligeramente la cabeza. Mi nombre, dijo con voz tranquila y baja tras la máscara, es Dolor. Ras al Ghul entrecerró los ojos. ¿Cuál es tu intención con esta atrocidad? La respuesta de Pain fue tranquila y calculada. Les doy a elegir, únanse a mí para dar paso a una nueva era de un mundo mejor, o mueran esta noche junto con todos los que están en esta habitación. 7. Ras gruñó, ya he oído suficiente. Se abalanzó sobre Pain, flanqueado por Slade, mientras Talia se dirigía hacia la salida. La mirada de Pain no vaciló. Con un movimiento rápido, Ras blandió su espada hacia la garganta de Pain. Pero Pain la atrapó sin esfuerzo con una mano, y un estruendo metálico resonó al aplastarla. Ante los ojos de Ras, Pain le propinó un puñetazo en el pecho, lanzándolo por los aires. Ras se rompió las costillas y se estrelló contra la pared, jadeando de dolor mientras se deslizaba hacia abajo. Slade, al ver el fracaso del ataque, sacó su arma y comenzó a dispararle a Pain. Pero Pain simplemente le apuntó con la palma de la mano, que se transformó en un cañón. Un grueso rayo láser púrpura impactó en el pecho de Slade, lanzándolo fuera del edificio a través de las paredes. El dolor desapareció y reapareció un instante después, arrastrando a Talia y Damián, que estaban inconscientes. Los arrojó a los pies de Ra, quien se llevaba una mano al pecho y respiraba con dificultad. Ra alzó la vista hacia Pain, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y curiosidad. ¿Quién eres? Exactamente. Pain reveló su rostro, quitándose la máscara. Los ojos de Ra se abrieron de par en par por la sorpresa al comprender los rasgos del dolor. ¿Cómo es que estás vivo? ¿Y esos ojos? El dolor reemplazó su máscara, y su voz adquirió un tono reflexivo. Morí aquel día cuando Toby destruyó a Belle. Presencié el sufrimiento de personas más allá del plano de la vida, y volví a la vida con un propósito: acabar con todo el sufrimiento. Cuando renací, Floyd Lawton, o Deadshot, como quizá lo conozcas, había desaparecido. Solo quedó el dolor que infligí a los inocentes mientras viví. La mirada de dolor se intensificó. Muchos creen que el mundo necesita ser salvado, pero no es así. Este mundo solo necesita ser reparado. Mi objetivo es arreglar el sistema corrupto y roto que alimenta la decadencia de este mundo y, al mismo tiempo, fomenta el surgimiento de la escoria. Este es un objetivo enorme que requerirá recursos y mano de obra para lograrlo, por eso estoy aquí. Únanse a mí y serán responsables de la nueva era de un mundo mejor que voy a instaurar. Arrepiéntanse de todas las atrocidades que han cometido en los últimos 500 años que han vivido uniéndose a mí, o mueran con su legado. 3. ¿Cómo se llamaban los líderes de las otras aldeas? Preguntó Tena con curiosidad. Al líder de Sunagakure se le llamaba Kazekage. En Iwagakure, era el Tsuchikage. Kirigakure tenía al Mizukage, y Kumogakure al Raikage, explicó Max, y añadió: ¿se han fijado en algo sobre todos los nombres? Tena ladeó la cabeza. Sí, están todos en el mismo idioma, ¿verdad? Bueno, no me refería exactamente a eso, dijo Max con una leve sonrisa, pero tienes razón. En mi mundo todos hablaban un solo idioma, el japonés. El racismo no existía entre naciones, solo entre clanes, principalmente por celos. 4. ¿Celos? ¿Por qué? Preguntó Tena. Porque los clanes principales tenían lo que llamábamos Kekko y Genkai, o límites de linaje, dijo Max. Como el clan Uchiha, que poseía el Sharingan. Sus ojos se abrieron de par en par. Un momento, ¿existían otros ojos especiales además del Sharingan y el Rinnegan? Oh, sin duda, asintió Max. Estaban el Byakugan, el Tenseigan, el Ketsurigan y algunos otros. Pero la mayoría de los linajes no eran oculares, sino elementales. Cosas como el elemento lava, el elemento quemadura y muchas más. Mañana te daré más detalles durante tu entrenamiento. 2. ¡Guau! Exclamó Tena, con los ojos muy abiertos por la admiración. ¿Verdad que es una locura? Dijo Max con una sonrisa burlancia. En fin, volviendo al tema. Aunque Madara y Hashirama construyeron su aldea y otros pronto les siguieron, Madara sabía que la paz no duraría más allá de su época. Se recostó en su silla, entrecerrando ligeramente los ojos.
El propio Hashirama reforzó esa idea cuando capturó a todas las bestias con cola y las distribuyó entre las aldeas como un supuesto equilibrio de poder. Entregó al 8 colas y al 2 colas a Kumogakure, al 1 cola a Sunagakure, al 3 y al 6 colas a Kirigakure, al 4 y al 5 colas a Iwagakure, al 7 colas a una aldea más pequeña llamada Takigakure y el 9 colas permaneció en Konoha. El tono de Max se volvió ligeramente más serio. Consideraba al 9 colas demasiado peligroso para las demás aldeas. Konoha era la única con los medios para contenerlo si las cosas se complicaban. Cada una de estas bestias con cola estaba sellada dentro de un huésped humano, personas conocidas como Hinchiriki. Fin del capítulo. Comentario 22. Comentario. Votar capítulo 43 chapter 43 2. ¿Cómo fueron selladas las bestias con cola dentro de los Hinchirikis? Preguntó Tena. Fueron sellados utilizando el arte ninja más poderoso, justo por debajo del Shinjutsu en términos de poder, que es el Effenjutsu, el arte del sellado, explicó Max. Y antes de que pregunten, el Shinjutsu se refiere a técnicas divinas, habilidades que solo pueden ser utilizadas por los Tsutsuki o individuos con el Rinne Sharingan, Senrigan o Hotaugan. 1. El Rinne Sharingan es una combinación del Sharingan y el Rinnegan en apariencia. Es la forma más elevada del Rinnegan y otorga a su portador una habilidad única, generalmente un Shinjutsu. En cuanto al Senrigan y el Hotagan, no tengo suficiente información para decir más. De acuerdo, pero no lo entiendo, dijo Tena, frunciendo el ceño. ¿Por qué las aldeas ocultas sellaron a las bestias con cola en lugar de convertirlas en compañeras para defender sus aldeas? Max suspiró. Porque la gente es paranoica. Odian tener algo tan poderoso fuera de su control, especialmente un arma viviente como una bestia con cola. E incluso si lo intentaran, la mayoría de las bestias con cola nunca quisieron formar parte de los conflictos humanos. Esa idea estaba condenada al fracaso desde el principio. El método de sellar a las bestias con cola en cuerpos humanos parecía mejor, explicó Max. Porque los Hinchiriki podían usar el chakra de la bestia para aumentar su fuerza y volverse increíblemente poderosos. Algunos incluso se ganaban la confianza de su bestia, lo que les permitía transformarse por completo en ella. Una vez alcanzado ese punto, solo un ninja de nivel Kage podía enfrentarlos directamente, e incluso entonces, sería una dura batalla. Nivel Kage, esa es una clasificación de poder, ¿verdad? Preguntó Tena. Sí, asintió Max. Era un sistema de clasificación que las aldeas usaban para medir la fuerza de un ninja. Empezaba con Genin, el más débil, luego CH-Nin, J-Nin, J-Nin Elite y, finalmente, nivel Kage. Después venían los niveles no oficiales, nivel Super Kage, Quasi 6 caminos y nivel 6 caminos. Tos se reclinó ligeramente, con una leve sonrisa en los labios. Por el momento, estoy rondando el nivel de los 6 caminos casi perfectos, y con mi as bajo la manga, puedo superarlo con creces. Los ojos de Tena se abrieron ligeramente. Entonces, ¿qué tan fuerte es un ninja de nivel 6 caminos? Para ponerlo en perspectiva, un ser de nivel 6 caminos podría enfrentarse él solo a una aldea oculta entera protegida por 6 o más ninjas de nivel Kage y miles de ninjas, entre Chunin, Genin y Jounin, y aún así seguiría siendo una masacre unilateral. 4 hizo una pausa, con un destello de diversión cruzando sus ojos. Pero no se preocupen. Todo tendrá más sentido cuando me vean en acción algún día. Entonces estoy deseando verte darlo todo, dijo Tena con una leve sonrisa. No sería una imagen agradable, respondió Max, estirándose ligeramente mientras se ponía de pie, porque si yo lo diera todo, significaría que me enfrentó a una seria amenaza. Dejó escapar un leve bostezo y miró hacia el pasillo. Bueno, por hoy ya basta. Descansen bien, mañana será un día largo. Estaremos ocupados desde el anochecer hasta el amanecer. Tena sonrió levemente, sintiendo ya una oleada de emoción por lo que le esperaba en su entrenamiento. Tras unos tensos minutos, Ras finalmente respondió. Prefiero morir como un hombre libre que como un esclavo, espetó Ra, mirando fijamente a Pain. La expresión de Pain no cambió. Creí que habías dicho que sabías cuándo tragarte el orgullo para sobrevivir. Pero supongo que incluso eso tiene sus límites. Se volvió hacia la pared, metiendo la mano en su capa. Sacando un pequeño sello con intrincadas inscripciones, lo presionó contra la pared de madera mientras el símbolo del dios trueno volador se iluminaba brevemente. Menos mal que vine preparado, murmuró Pain. Había colocado varios sellos de ese tipo en su camino hacia la fortaleza, por si acaso.
Instantes después, un suave silbido resonó en la cámara, seguido de una distorsión en el aire. Una figura se materializó junto a Dolor. Los ojos de Ra se abrieron de par en par. ¿Tú? Sí, yo, respondió Max con calma, con un tono casi aburrido. Parece que tenemos algo en común, a ninguno de los dos nos gusta que nos recluten. Caminó hacia Ras, que ahora estaba desplomado contra la pared, debilitado pero desafiante. Max se detuvo justo frente a él, imponente sobre el demonio caído. Luego se agachó y sacó un pergamino, un pincel y un tintero de su espacio de sistema. Intenté hacerte entrar en razón con palabras, dijo Max en voz baja mientras comenzaba a dibujar complejos símbolos de sellado sobre el pergamino. Así que no me haré responsable de lo que suceda después, porque de una forma u otra, trabajarás para mí. Unos instantes después, terminó. Este producto aún es experimental, advirtió fríamente, desenrollando el pergamino y presionando el sello recién dibujado contra la frente de Ra. Prepárate, va a doler. Pain dio un paso al frente y colocó una mano firme sobre el hombro de Ra para mantenerlo en su lugar. No. ¿Qué estás haciendo? Rugió Ra, el pánico finalmente rompiendo su compostura. La mirada de Max se endureció. El chakra brotó de su palma y se concentró en el sello. Las marcas se encendieron con una luz cegadora. Entonces Ras gritó cuando el sello se incrustó en su piel, y la cámara resonó con su dolor. Tras unos minutos de gritos de agonía, los alaridos de Ra finalmente cesaron. El olor a pelo quemado impregnaba el aire. El cabello, antaño fino y canoso, de Ra al Ghul había desaparecido por completo, dejando su cuero cabelludo chamuscado y liso. Max retrocedió, bajando la mano mientras tenues volutas de humo se elevaban de sus dedos. A partir de ahora, dijo Pain con voz tranquila y resonante, eres Ras al Ghul de la revolución. Ra alzó lentamente la cabeza, temblando pero desafiante, con la sangre goteando de su labio partido. ¿Y yo? Estoy a tu servicio, susurró con voz ronca, obligándose a incorporarse a pesar de las heridas que Pain le había infligido antes. Max puso los ojos en blanco mientras caminaba hacia Ras, colocó una palma verde brillante sobre su pecho y liberó un pulso de chakra. Las marcas de quemaduras retrocedieron ligeramente, y Ras estabilizó su postura a medida que su dolor disminuía. Max retrocedió y sacó de nuevo su pincel y tinta mientras Pain extendía las manos. Max comenzó a dibujar en la palma extendida de Pain y luego retrocedió cuando terminó. El dolor se dirigió entonces hacia Ras. Saca la lengua. Ra dudó un instante, luego obedeció. Con precisión, Pain mantuvo su mano suspendida sobre la lengua de Ra, el mismo sello que Danz usó para silenciar a los agentes de raíz, el sello de erradicación de la lengua maldita. Las marcas palpitaron brevemente antes de asentarse, dejando una serie de barras rectangulares tatuadas. Está hecho, dijo Dolor. Ra cerró la boca lentamente e hizo una reverencia una vez más, con una expresión indescifrable. Talia gimió suavemente al recobrar la consciencia. Le palpitaba la cabeza como un tambor. Lo último que recordaba antes de desmayarse era el hombre de la máscara blanca, el que había derribado a Damián antes de que todo se volviera negro. Parpadeó, con la vista nublada, mientras se incorporaba del frío suelo de piedra. Poco a poco, su entorno se fue enfocando la cámara tenuemente iluminada de la fortaleza de su padre, ahora impregnada del olor a humo y sangre. Dos figuras encapuchadas estaban delante, de espaldas a ella. Una de ellas desapareció en un instante, dejando solo al hombre de la máscara blanca. Su mirada pasó fugazmente más allá de él para ver a su abuelo, Ras al Ghul, erguido pero cambiado. Su figura, antes orgullosa, parecía de algún modo más pequeña, su cabeza calva brillando bajo la tenue luz de la antorcha. Algo andaba muy mal. El hombre enmascarado se volvió hacia ella, su único ojo naranja brillando como una brasa ardiente a través de los remolinos de su máscara. 4. Parece que has despertado, dijo Pain, con voz tranquila pero cargada de autoridad. A Talia se le cortó la respiración mientras, instintivamente, buscaba la hoja que no estaba allí. ¿Qué le has hecho?, preguntó, con la voz temblorosa de ira e incredulidad mientras sus ojos se dirigían hacia su abuelo, que ahora permanecía en silencio, con la cabeza gacha ante el intruso. 1. Lo mismo te ocurrirá a ti después de que mate a Damián, si no eliges cuidadosamente tus próximas palabras, respondió Pain. Talia apretó la mandíbula. Entre dientes rechinados preguntó: ¿qué quieres? He conseguido lo que quería, dijo Pain con voz monótona. No sé por qué los mantengo con vida. Son una carga.
Empuñó una espada y la alzó sobre el inconsciente Damián. «Espera», gritó Thalía. El sonido resonó en la cámara. «Déjame trabajar para ti a cambio de la vida de Damián. O quita la mía». «¿Y por qué haría yo eso?», preguntó Dolor. «Damián es el heredero del Imperio Al Ghul», dijo Thalía, esforzándose por mantener la voz firme. «Su muerte junto con la mía resultaría sospechosa cuando tomes el control, y las repentinas acciones de mi padre, tan inusuales en él, levantarán sospechas. La Liga se rebelará contra ti». Pain la observó durante un largo rato, luego inclinó la cabeza. Eres inteligente. De acuerdo. Dio un paso al frente. «¿Saca la lengua, qué?», espetó Thalía, incrédula. ¿De verdad el hombre que tenía delante iba a humillarla? Dudó un instante, y luego, porque no le quedaba otra opción, le sacó la lengua. El dolor se le clavó en la carne, el mismo jutsu de inmovilización que Danz usaba para silenciar a sus agentes de raíz. Ardió durante un instante, luego se calmó. Thalía retrajo la lengua, aturdida. «Espero no arrepentirme», murmuró Pain. «Llevarás una marca que podré rastrear. Sabré dónde está Damián en todo momento. Podré teletransportarme y romperle el cuello cuando quiera. Es imposible eliminarla a menos que lo mates, y el sello en tu lengua te impide revelar cualquier secreto relacionado conmigo». Devolvió la espada al soporte y la miró con frialdad. «Lleva a tu hijo a donde creas que estará a salvo y regresa en 48 horas». Thalía tragó saliva con dificultad, pero asintió una vez porque, por ahora, la vida de Damián corría peligro. Thalía alzó con cuidado al inconsciente Damián en brazos y se apresuró hacia la salida. Sus pasos resonaron por los pasillos de piedra hasta que se desvanecieron por completo. En cuanto estuvo fuera del alcance del oído, Pain se volvió hacia Ras. «Reúnan a todas las sombras para un anuncio», ordenó Dolor. «Así se hará», respondió Ra antes de abandonar la cámara, con voz firme a pesar del dolor persistente. Pain permanecía solo y en silencio. Se giró hacia el enorme agujero en la pared, aquel por el que Slade había salido disparado antes, y entrecerró los ojos bajo la máscara, escuchando el leve silbido del viento desde fuera. Había sobrevivido. 1. El escondite de Max. Max apareció en su escondite, desplomándose en el suelo con un profundo suspiro. Le dolía hasta el último músculo. Tras acostar a Tena, había corrido a toda velocidad por la ciudad, teletransportándose solo cuando estaba al alcance de una marca del dios del trueno. El viaje lo había dejado completamente exhausto. 5. Aún así, el trabajo sucio estaba hecho. Había logrado colocar el sello de erradicación de la lengua maldita en Ras. El sello de lealtad que había usado antes estaba incompleto, inestable. Por lo que sabía, Ras podría haber estado fingiendo. En cuanto a por qué no había aplicado el mismo sello a Thalía o Damián, fue deliberado. No estaba seguro de la profundidad de los lazos que aún unían a Thalía con Batman, y lo último que necesitaba era que el Caballero Oscuro de Gotham se entrometiera en sus operaciones. 2. Y matar a Damián había sido un farol. Solo quería ver cuánto significaba Damián para Thalía y ella había respondido a esa pregunta a la perfección. Fin del capítulo. Comentario 16. Comentario. Votar capítulo 44 Chapter 44. Max se puso de pie y se estiró. No sufría de agotamiento de chakra. Simplemente tenía el cansancio normal de abrir las puertas para llegar a la fortaleza y teletransportarse al entrar en su alcance. Todo estaba en orden, y como Damián no lo había visto, no representaba un problema. Solo quedaba Slade como cabo suelto, al que encontraría más adelante y eliminaría. 2. Mientras tanto, Slade bajó penosamente la ladera bajo el viento gélido, con el cuerpo entumecido por el dolor y el frío. Se detuvo y escupió un coágulo de sangre, tosiendo violentamente. Su visión se nubló mientras buscaba en su cinturón, sacaba una jeringa de adrenalina y se la inyectaba directamente en el pecho quemado. Siguió caminando hacia la ladera de la montaña que ocultaba una puerta metálica, la limpió de escarcha, se quitó el guante de la mano derecha y la presionó contra el escáner biométrico. La puerta se abrió con un chirrido, dejando ver un hangar tenuemente iluminado. Al fondo, un helicóptero negro con el emblema de la Liga, un recurso de evacuación conocido solo por él, Ras y Thalía estaba allí. Sabía que tenía que actuar rápido. No sabía si el enmascarado seguía tras él. Esa noche se había desentendido de la Liga, aunque de alguna manera aún siguiera en pie tras el ataque de aquel hombre. Después de lo que Ras había dicho, luchar a su lado hasta la muerte para darles a su preciosa hija y a su nieto una oportunidad de escapar. Slade se sentía utilizado.
Nunca lo habían considerado para el liderazgo, solo carne de cañón para las órdenes de Ras. Ese enmascarado recibiría su merecido. Se arrepentiría del día en que atacó a Slade Wilson. A partir de ahora, Slade había terminado. A partir de ahora se haría llamar golpe mortal. 2. La luz del sol matutino se filtraba a través de las persianas, pero Max no se inmutó. Tena llamó suavemente a la puerta antes de entrar y lo encontró tumbado en la cama, aún dormido. Papá, dijo ella en voz baja, dándole un codazo en el hombro. Es tarde, te quedaste dormido una hora más de lo debido. Max gimió y se giró boca arriba. ¿Qué hora es? Ya son las 7. Dijiste que íbamos a empezar a las 6. Vámonos ya. Respondió Tena con una mezcla de exasperación y entusiasmo en la voz. Bien. Ve a buscarme una manzana mientras me cambio, dijo Max con desgana. Bien. Exclamó Tena, corriendo hacia la cocina. Max se cambió rápidamente a unos pantalones deportivos negros y un ajustado jersey de cuello alto negro. Desde su espacio virtual, invocó un grueso pergamino rojo y se lo echó al hombro. Salió al pasillo justo cuando Tena regresó con una manzana en la mano. Gracias. Ahora no me vomites encima, dijo Max con una sonrisa burlona, quitándole la manzana. Él le puso una mano en el hombro y, en un instante, el mundo a su alrededor se desdibujó. Con un suave susurro, desaparecieron. Cuando el mundo volvió a enfocarse, Max y Tena se encontraban en un claro del bosque rodeado de árboles imponentes. La luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles, brillando sobre el pequeño río que corría tranquilamente cerca. «Guau, ¿dónde está este lugar? ¿Eso fue teletransportación?», preguntó Tena, con los ojos muy abiertos por la emoción. Dijo Max, señalando a su alrededor, es mi lugar favorito. Un sitio al que vengo cuando me canso del ruido y la contaminación de la ciudad. Y a partir de hoy, será vuestro campo de entrenamiento. Él le dedicó una sonrisa. Sí, eso fue teletransportación. Tu padre es así de genial. Hay muy pocas cosas que no pueda hacer. Tena parpadeó, mirándolo fijamente sin expresión. El silencio se prolongó durante unos segundos antes de que finalmente dijera claro. Max arqueó una ceja, reprimiendo una sonrisa burlancia. ¿Pero acaso entrenar aquí no arruinaría el lugar?, preguntó. Sí, lo haría, admitió Max, cruzándose de brazos. Pero por ahora solo tú entrenarás aquí, hasta que seas lo suficientemente fuerte. Tal como están las cosas, lo máximo que podrías causar sería romper algunos árboles. O sea, en otras palabras, soy débil, dijo Tena secamente. Esas son tus palabras, no las mías, respondió Max con una media sonrisa. Pero ser débil a tu edad no es sorprendente. Cuando yo tenía tu edad, era frágil. Ridículamente débil, de hecho. Además, ¿cómo puedes saber que eres débil si todavía no te has enfrentado a nadie de tu edad? Tena infló un poco las mejillas. Sé que en realidad estabas diciendo que soy débil, pero no puedo probarlo, así que dejémoslo así. Max aplaudió. Bueno, es hora de empezar. Exacto. Dijo Tena con entusiasmo, con los ojos brillantes. Muy bien, hoy empezaremos con algo sencillo, dijo Max, estirando los brazos antes de señalar un alto roble a unos 100 metros de distancia. ¿Ves ese árbol de allá? Vas a correr desde aquí hasta él y volver 10 vueltas a toda velocidad. Considéralo tu calentamiento. Ahora, ya. Tena asintió, con determinación reflejada en sus ojos. En el instante en que echó a andar, una leve ráfaga de viento levantó hojas a su paso. Max la observaba en silencio, con los brazos cruzados, analizando cada paso con mirada calculadora. Es rápida para su edad, pensó. Más rápida que la mayoría de los atletas entrenados, y eso sin ningún entrenamiento de chakras. Cuando Tena terminó su 10ª vuelta, su respiración era algo irregular y una fina capa de sudor le perlaba la frente. Pero seguía erguida, llena de energía, más emocionada que cansada. Nada mal, dijo Max, tirando el corazón de manzana que había estado masticando con desgana. Estás bien formado, chico. Ahora, antes de empezar el entrenamiento de verdad, hay algo que debes entender. Se agachó y comenzó a dibujar círculos y líneas en la tierra con un palo, formando símbolos mientras hablaba. En el mundo shinobi, los guerreros podían tomar diferentes caminos, lo que llamábamos especializaciones. Hay 6 principales. Señaló cada símbolo a medida que los nombraba. Taijutsu, combate cuerpo a cuerpo y acondicionamiento físico. Ninjutsu.
El uso del chakra para ataques elementales o técnicas especiales. Genjutsu. Ilusiones y manipulación mental. Effenjutsu. El arte de sellar y atar, del que les hablé ayer. Shurikenjutsu. Dominio del lanzamiento de armas como kunai y shuriken. Bukijutsu. El arte de manejar cuchillas y otras armas cuerpo a cuerpo. Los ojos de Tena se abrieron de par en par. ¡Guau! Hay muchísimos. Max soltó una risita, se puso de pie y se sacudió las manos. Sí, y hay otros también, más avanzados, pero ahora mismo no importan. La cuestión es... Le dedicó una sonrisa segura, domino la mayoría y tengo conocimientos básicos del resto. Así que estás de suerte, porque te los voy a enseñar todos, todos ellos. Repitió Tena incrédula. Sí, dijo Max con una sonrisa. Normalmente, un shinobi elige 2 o 3 habilidades como máximo para especializarse. Probar de todo sin dominar nada es inútil. Pero hubo algunos genios que lograron dominar 4. ¿Y tú? Se inclinó y le acarició la cabeza. Tienes el potencial para aprenderlas todas. Tena parpadeó, luego apretó los puños, con la emoción iluminando su rostro. Hagámoslo, entonces. Max sonrió levemente. Esa es mi chica. Como les decía, hoy empezaremos por lo básico, comenzó Max, sacudiéndose las manos. Repasaremos Taijutsu, Shurikenjutsu y, finalmente, el control del chakra. Todavía les estoy presentando los fundamentos. ¿No voy a aprender ninjutsu hoy?, preguntó Tena, con una determinación que antes se desvanecía un poco. Max sonrió con sorna. Ni hoy ni mañana. No hasta que domines el chakra a un nivel decente. E incluso entonces, empezaremos por lo básico. Ya veo que te mueres de ganas de lanzarte de lleno al ninjutsu elemental. Tena hizo un ligero puchero. De acuerdo. Ahora, un poco de motivación, dijo Max con una sonrisa. Infló ligeramente las mejillas antes de exhalar una llamarada que cobró vida con un rugido, transformándose en un enorme dragón de fuego. La criatura ascendió en espiral hacia el cielo, bramando con calor y poder, antes de explotar en una brillante llamarada que iluminó las copas de los árboles. Tena se quedó boquiabierta, con los ojos muy abiertos por la admiración. Así que eso es... ¿ninjutsu? Sí, dijo Max, sacudiéndose un poco de humo de la manga. Ese fue estilo de fuego jutsu dragón de fuego. Una técnica de fuego de rango B, y ni siquiera se acerca a mi jutsu de fuego más poderoso. No puedo ni imaginar lo impresionante que se ve el más fuerte, dijo Tena con voz llena de asombro. Max soltó una risita. Me gusta el entusiasmo. Ahora, empecemos con el taijutsu. Ajustó su postura, con la mirada fija en el suelo. Solo conozco 2 estilos de lucha principales. El primero es el puño fuerte, que se centra en golpes externos potentes diseñados para romper huesos y destrozar órganos. El segundo es el puño interceptor, un estilo de mi clan, el Uchiha. Está basado en la capacidad predictiva del Sharingan contrarrestar, anticipar e incluso copiar los movimientos del oponente. Se enderezó, indicándole que adoptara su postura. Para averiguar cuál te sienta mejor, haremos un pequeño combate de entrenamiento. La confianza de Tena flaqueó por un instante al recordar su última pelea con Max. Tragó saliva con dificultad. Al ver su vacilación, Max esbozó una pequeña sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, no te atacaré. Esta vez, ven a por mí con todo lo que tengas. Tena asintió lentamente, exhalando para calmar sus nervios. Su expresión se endureció, clavando la mirada en su padre. Está bien, dijo apretando los puños con fuerza. Allá voy. Mientras tanto, en un almacén de Gotham. El aire estaba cargado de polvo. Rayos de sol se filtraban por las ventanas rotas, trazando líneas en la oscuridad donde Batman permanecía inmóvil. Unos suaves pasos resonaron a sus espaldas, seguidos del roce delicado de unas manos que descansaban sobre sus hombros. Nunca llamas, dijo con voz tranquila, sin volverse. ¿Qué pasa, Talia? Los labios de Talia se curvaron levemente al entrar en su campo de visión, su tacto se prolongó un instante antes de soltarlo. Es reconfortante, en cierto modo, dijo en voz baja. Que nunca cambies, amado. Dijiste que era urgente, replicó Batman con tono monótono. Así es, dijo ella, rodeándolo como un gato. De otro modo, no te habría pedido que nos viéramos a plena luz del día. Sé cuánto prefieres las sombras. Por eso dijo, sin dejar de mirarla, más vale que sea importante.
Ignorando sus palabras, ella dio un paso más cerca, con la mirada fija. Verte de nuevo así me recuerda la última vez que estuvimos juntos. Batman apretó la mandíbula. Cuando pusiste algo en mi bebida. La sonrisa de Thalía no se desvaneció. Solo era un pequeño toque para darle un poco de sabor. Me hizo hacer lo que querías. ¿Fue todo malo, amado? Preguntó, bajando la voz mientras extendía la mano para tocar el borde de su máscara. No se movió. No. No lo era. Su sonrisa se ensanchó. Entonces recuerdas nuestra luz de luna compartida. Batman le tomó suavemente la muñeca y apartó su mano. Thalía. ¿Qué quieres? Su confianza flaqueó. Suspiró, apartando la mirada. Las cosas no van bien. Alguien poderoso se ha hecho con el control de la liga. Mi padre se inclina ante él ahora. ¿Y nos habría matado si no hubiera negociado con él, nosotros? Preguntó Batman, oscureciendo su tono. Tú no, dijo en voz baja. Yo y tu hijo. Batman se quedó paralizado. Desde las sombras, una pequeña figura avanzó, un niño con una capa con capucha. Se la quitó, dejando al descubierto unos penetrantes ojos verdes y cabello negro, reflejo de los de sus padres. Su nombre es Damián, dijo Thalía en voz baja. Batman lo miró fijamente, con una emoción fugaz tras la capucha. ¿Pretendes que me crea esto? Que yo sepa, podría ser uno de los planes de Ras. Te lo aseguro, dijo con firmeza, es tuyo. Esta vez no hay ningún plan oculto. Batman entrecerró los ojos. Entonces dime. ¿Quién se hizo cargo de la liga? Thalía vaciló, el miedo cruzó fugazmente su rostro. Sí, su nombre es. Su cuerpo se puso rígido de repente. Un grito ahogado escapó de su garganta mientras se desplomaba, convulsionando violentamente. Marcas negras aparecieron y se retorcían en su lengua antes de desvanecerse de nuevo. 4. Thalía. Batman se movió al instante, atrapándola antes de que tocara el suelo. Jadeaba en busca de aire, agarrándose la garganta, con los ojos desorbitados por el pánico. Yo. No. Puedo. Decir su nombre. Alcanzó a decir entrecortadamente, con la voz ronca por el dolor. Fin del capítulo. Comentario 25. Comentario. Votar capítulo 45. Chapter 45. Madre. Damián se abalanzó hacia adelante, cayendo de rodillas junto a Thalía, que estaba acunada en los brazos de Batman. Ella se agarró la garganta con las manos un instante antes de lograr finalmente jadear con dificultad. Thalía, ¿qué te pasa? ¿Por qué no puedes hablar? Preguntó Batman, con un tono preocupado. La respiración de Thalía se estabilizó un poco. He dicho demasiado, querido. Ya puedes dejarme ir. Estoy bien, dijo débilmente. Batman la soltó, observándola atentamente mientras se ponía de pie. ¿Te hicieron algo para evitar que filtraras información sobre su nombre? Preguntó, mientras su mente ya comprendía la situación. No puedo responder a esa pregunta, respondió Thalía en voz baja. Ya veo, murmuró Batman, entrecerrando los ojos tras la capucha. ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Quién te hizo esto? Preguntó Damián, alzando la voz. Basta, hijo mío, dijo Thalía con firmeza. Ni siquiera yo lo sé con exactitud. Y aunque lo supiera no podría decírtelo. Se volvió hacia Batman. Bruce, necesito que lo mantengas a salvo y alejado de todo esto hasta que encuentre la manera de solucionarlo. ¿Crees que te dejaré entrar solo en peligro? Dijo Batman con tono plano pero resuelto. Por favor, suplicó Thalía, déjame encargarme a sola, querido. Si interfieres, podrías empeorar las cosas. No puedo hacer eso, Thalía. Está en juego la seguridad de mi hijo, respondió Batman. Y lo siento mucho. Thalía suspiró, esbozando una leve sonrisa a pesar de la tensión. Sabía que no estarías de acuerdo, dijo en voz baja. Pero supongo que valía la pena intentarlo. Al menos prométeme una cosa, no involucres a Damián en esto. Eso sí puedo hacerlo, dijo Batman. Thalía se agachó para mirar a Damián a los ojos. Damián, prométeme que le harás caso a tu padre y nos dejarás encargarnos de esto. Extendió la mano, acariciándole el pelo, pero Damián la apartó. No lo entiendo, dijo con amargura, ¿para qué me enseñaste a luchar si lo único que tengo que hacer es huir y esconderme como un cobarde cuando las cosas se ponen difíciles? Damián. Espetó Thalía con tono cortante. Ya hemos hablado de esto.
Saber cuándo y contra quién luchar es tan importante como saber cómo luchar. Te quedarás con tu padre hasta que esto termine. Es definitivo. De acuerdo, murmuró Damián, cruzándose de brazos. Me quedaré con mi padre por ahora. Talia se volvió hacia Batman, con expresión suavizada. Espero que tengas paciencia con él. Eso será difícil, admitió Batman. Damián resopló y apartó la mirada, ganándose una leve y triste sonrisa de Talia. Ya he pasado aquí más tiempo del que debería, dijo, dando un paso atrás. Tengo otros asuntos que atender antes de regresar. Se giró hacia la salida con voz suave pero firme. Adiós, querido. Batman la vio marcharse, su capa ondeando con la leve brisa. Adiós, Talia, dijo en voz baja. Supongo que no sabías nada de mí, dijo Damián mientras se volvía hacia Batman. Ahora sí, respondió Batman secamente. Sabes que me las arreglaría bien solo, dijo Damián, cruzándose de brazos. Yo también, respondió Batman sin mirar atrás. Pero Talia te hizo mi responsabilidad. Cree que estarías mejor conmigo. Se giró, con la capa ondeando tras él, mientras comenzaba a caminar hacia la salida. Ahora, síganme el paso. Tomaremos las alcantarillas. Damián suspiró y lo siguió. Llevas tanto tiempo con ese disfraz que ya te crees un murciélago de verdad. Batman no aminoró el paso. Y tú hablas mucho y piensas poco, respondió Batman. Nanda Parbat. Ras estaba de pie sobre la plataforma elevada, ataviado con ropas ceremoniales, y la luz de las antorchas bañaba su rostro con un brillo dorado. Debajo de él, cientos de asesinos formaban filas perfectas, con los rostros ocultos tras máscaras idénticas. Alzó una mano y el canto cesó de inmediato. Hermanos y hermanas, comenzó Ras, con su voz resonando en el salón de piedra. Durante décadas he visto imperios alzarse y caer, y a pesar de todo, la Liga ha perdurado. Pero el tiempo es nuestro enemigo. He aprendido que a la muerte no se la puede engañar para siempre. Por lo tanto, he decidido pasar el testigo. Hoy comienza un nuevo capítulo para la Liga. Renacerá más grande y fuerte que nunca bajo la guía de aquel a quien he elegido. Uno se giró e hizo un gesto hacia el arco sombrío que tenía detrás. Contemplad a aquel que guiará a este mundo hacia la salvación, un hombre al que conoceréis como Dolor. Pain avanzó y se colocó junto a Ras. La cabeza del demonio hizo una reverencia y se apartó. Pain se aclaró la garganta y habló, despacio y con frialdad. Yo soy el Dolor, dijo. A través de mí, el mundo se verá obligado a cambiar. Este mundo es un infierno. La corrupción está por todas partes. Los monstruos campan a sus anchas. Los líderes mundiales son corruptos o tienen demasiado miedo para hacer lo que deben hacer. Los héroes valoran más su conciencia que los resultados, y esto es tan común que la gente se ha acostumbrado tanto que llama a este caos normal. Ya he visto suficiente. El cambio no llegará solo, hay que forzarlo. Si he de convertirme en la amenaza común que temen las naciones, que así sea. La debilidad me repugna y no la toleraré bajo ninguna circunstancia. Obedeceréis sin rechistar. Quien se oponga a mi visión caerá. Elegid ahora, uníos a mí y sed parte del cambio, o sed aplastados por él. El salón quedó en silencio por un instante. El peso de las palabras de Pain se apoderó de ellos, y entonces, uno a uno, cayeron de rodillas al unísono. Dolor, dolor, dolor. El cántico comenzó en voz baja y fue creciendo, haciéndose más fuerte hasta llenar cada rincón de Nanda Parbat. El Rinnegan de Pain barrió a la multitud arrodillada. Una sonrisa de satisfacción se dibujó bajo su máscara. Alzó una mano. Silencio. El cántico se extinguió al instante. Dejó que el silencio se prolongara durante un largo segundo, y luego volvió a hablar. Lo que pretendo lograr es una tarea monumental, por lo que su lealtad por sí sola no bastará. Evaluaré sus capacidades personalmente. Dicho esto, saltó de la plataforma y aterrizó frente a ellos. La piedra crujió levemente bajo sus pies. Los asesinos, instintivamente, le dieron espacio. Recojan sus armas, ordenó Pain. Procederemos. Tena jadeaba con fuerza mientras le lanzaba otro puñetazo a Max. Él lo atrapó con facilidad y la derribó sin esfuerzo. El golpe impactó contra un árbol, provocándole un fuerte dolor en la espalda mientras se deslizaba, frotándose la zona dolorida. Rápidamente se puso de pie, lista para atacar de nuevo, pero se quedó paralizada al notar la expresión vidriosa de Max. «Hola», llamó suavemente, abandonando su ataque y caminando hacia él. Max reaccionó. «¿Qué está pasando?», preguntó Tena.
Oh, no es nada. Estaba absorto en mis pensamientos, respondió Max. Definitivamente te pasa algo, papá. Es la segunda vez hoy que ocurre, dijo Tena, cruzándose de brazos. Max negó con la cabeza. No te preocupes por mí. Ahora bien, ¿qué has aprendido de nuestra conversación? Bueno, comenzó Tena, he aprendido que no puedo atacarte en un futuro próximo y que no tienes ningún punto ciego que explotar. Ah, dijo Max con una leve sonrisa. Tienes razón en que no puedes golpearme en un buen rato, tal como están las cosas. Pero te equivocas al pensar que no tengo un punto ciego. Sí lo tengo, solo que lo cubro muy bien. La razón por la que no pudiste golpearme fue que tus ataques no tenían técnica. Solo estabas peleando a lo loco. Cada vez que esquivaba, fallabas. Y cuando te diste cuenta de que estabas fallando, te enojaste, lo que redujo aún más tus posibilidades de golpearme. Ya veo, dijo Tena, con determinación reflejada en sus ojos. Mejoraré la próxima vez. Pero dijiste que me explicarías la esencia del Taijutsu ninja cuando termináramos. Así que, ¿cuál es? Max asintió, agachándose ligeramente para ordenar sus palabras. El Taijutsu es una danza de movimientos precisos y ataques calculados. Su objetivo es terminar el combate lo más rápido posible, infligiendo el máximo daño al oponente, según tu estilo de lucha. Controlar y ocultar las emociones, sea cual sea la situación, es fundamental, porque el oponente puede aprovecharlas, como hice yo contigo. Uno hizo una pausa, recorriendo su figura con la mirada. Tras nuestra conversación, he decidido que el estilo puño fuerte es el más adecuado para ti. Posees una fuerza física y una resistencia impresionantes para tu edad. Este es el estilo más exigente para entrenar, ya que requiere una fuerza, resistencia y durabilidad enormes, cualidades que tienes. Además, es perfecto para usarlo con las 8 puertas internas, en las que te entrenaré a su debido tiempo. Ahora, observa con atención. 4. Fin del capítulo. Comentario 22. Comentario. Votar capítulo 46. Chapter 46. 3. Los asesinos estaban dispersos por el patio, formando un enorme círculo alrededor de Pain, que se encontraba en el centro. Murmuró: comencemos. En cuanto pronunció esas palabras, todos lanzaron bombas de humo al suelo. El humo se extendió a su alrededor, oscureciendo la visión de Pain. O eso creían. Con su Rinnegan, podía verlos claramente, desenvainando sus espadas y sacando kunais y shurikens. Una vara negra se deslizó de la manga de Pain a su mano. La blandió para desviar los kunai que volaban hacia él, luego saltó hacia atrás para esquivar los que venían. Sin volverse, extendió la vara hacia atrás y bloqueó un golpe de espada proveniente de una de las sombras. Saltó, le propinó una patada giratoria al atacante en la cara, haciéndolo volar hacia atrás, e inclinó la cabeza cuando una estocada de lanza pasó rozando su rostro enmascarado. Dolor agarró la lanza y golpeó a su dueño en la cabeza con su vara. Soltándola, la clavó en el estómago de otra sombra, partiéndola por la mitad al instante. La sombra salió despedida entre el humo, vomitando sangre. Pain atrapó los 2 fragmentos rotos de la lanza y soltó su vara. Al fin y al cabo, no pretendía matarlos ni herirlos gravemente, así que una vara negra no era lo más adecuado. Rompió la parte afilada, la lanzó al aire y la pateó hacia una sombra que se abalanzaba sobre él. La sombra la desvió con su espada, pero continuó el ataque. Pain se abalanzó sobre él, bloqueando un golpe de espada que lo dejó vulnerable. Le clavó el fragmento restante de la lanza en el estómago, obligándolo a soltar su espada, y luego le dio un rodillazo en la cara. 2 kunai pasaron zumbando junto a su posición anterior. Una sombra blandió su espada contra él, pero Pain la bloqueó con su bastón improvisado. La espada se partió por la mitad con la fuerza del golpe, continuando su trayectoria en un arco hacia él. Pain la atrapó con sus manos desnudas con un chasquido metálico, dejando una marca en el metal con los dedos. Agarró a la sombra por el cuello, pero el atacante apoyó los pies en el pecho de Pain, retrocedió, se liberó de un tirón y se desvaneció entre el humo. Kunai voló desde la dirección en que la sombra se había desvanecido. Al sentir que otras 2 sombras se acercaban por detrás, Pain saltó y las agarró por la barbilla en pleno salto. Aprovechando su impulso, las levantó del suelo, giró en el aire y las estrelló contra el piso con la nuca. Al aterrizar, detuvo un pie que se dirigía a su rostro, atrajo la sombra hacia sí, le arrebató la espada de la mano y le propinó un puñetazo en el estómago. Pequeños objetos rozaron su máscara al pasar. El dolor creció lentamente, intensificando su chakra.
El humo se disipó, revelando sombras dispersas a su alrededor, inconscientes. La mayoría, sin embargo, seguían en pie, con las espadas desenvainadas, esperando una oportunidad. No les prestó atención. Su mirada se fijó en la hermosa figura que tenía delante, la que le había arrojado la aguja envenenada. Entrecerrando los ojos bajo la máscara, se irguió y dijo: Me alegra que hayas podido acompañarnos, Sandra Ugusan, o mejor dicho, Lady Shiva. Unos minutos antes, Lady Shiva caminó por el pasillo que conducía al patio, donde los sonidos de la batalla resonaban por los corredores de piedra. Ras estaba de pie en una plataforma elevada, observando la lucha que se libraba abajo. Al acercarse, dos asesinos surgieron de las sombras, bloqueándole el paso. Su mano se dirigió lentamente hacia la espada que llevaba a la espalda, pero antes de que pudiera reaccionar, la voz de Ra resonó. Déjenla pasar. Los asesinos se apartaron de inmediato, haciendo una reverencia antes de regresar a sus puestos. Shiva siguió avanzando y se colocó junto a Ra. ¿Por qué me llamaron?, preguntó con tono neutral, sin revelar nada. No pensé que vendrías, respondió Ras, con la mirada fija en el patio. Después de todo, parece que desapruebas nuestros métodos. Espero que no se trate de persuadirme para que regrese a la liga, dijo Shiva. Uno hacía tiempo que había abandonado la liga, desilusionada por sus métodos extremos, que consideraba ineficientes y con pocas probabilidades de éxito. Sin embargo, mantenía un contacto informal. La liga la contrataba ocasionalmente para misiones que los sombras comunes no podían realizar, misiones en las que a veces la emparejaban con Slade. Lo que más le importaba era perfeccionar sus habilidades y ponerse a prueba contra oponentes dignos. La mirada de Ra nunca se apartó del campo de batalla que se extendía a sus pies. He pasado el testigo a un digno sucesor, dijo. Ya veo. ¿Eso significa que tu tiempo se está acabando?, preguntó Shiva, estudiándolo con la mirada. No, respondió Ra con suavidad. Significa que es hora de que regreses a la liga de forma permanente. Antes de que Shiva pudiera responder, continuó. La liga te necesita más que nunca. Ya no nos quedaremos en las sombras. Eso generará oposición, y la liga requerirá tus servicios para afrontarla. ¿Quién es tu sucesor?, preguntó Shiva, mirando de reojo hacia la batalla que se libraba abajo. Pareces ansiosa por verlo, dijo Ras, notando claramente su interés. Pero te aconsejo que no interrumpas su evaluación personal de las habilidades de los asesinos. Entonces permítanme que me reúna con él y les muestre lo mío, respondió Shiva con voz tranquila pero firme. Dicho esto, saltó del podio, lanzando una ráfaga de agujas envenenadas al patio lleno de humo donde se libraba la batalla. Tiempo presente. La diosa Shiva dio un paso al frente. Al instante, los asesinos que tenían sus espadas apuntando a Pain desviaron su atención hacia ella, listos para atacar a su orden. Con un movimiento fluido, Shiva desenvainó su espada de su espalda, manteniendo una postura firme e inquebrantable. «Alto ahí», ordenó Pain. Los asesinos bajaron sus armas de inmediato y les dieron espacio. Pain se sintió complacido por su obediencia, aunque un atisbo de decepción persistía. Su tiempo de reacción fue insuficiente, pensó. Deberían haber atacado en el instante en que ella hizo su movimiento. La diosa Shiva hizo una leve reverencia a la altura de la cintura, un gesto formal de respeto. Disculpen la interrupción, dijo con voz serena, pero también me gustaría demostrar mis habilidades. La mirada de Pain permaneció fija en ella. Deberías haber esperado tu turno, dijo con voz tranquila pero autoritaria. Luego, su tono cambió ligeramente, con curiosidad. Pero antes de empezar, ¿quién eres?, pisó con brusquedad una espada caída a su lado. La hoja salió disparada por los aires y la atrapó sin esfuerzo. El acero relucía bajo la luz de la antorcha. Luego, en lugar de apuntar a Shiva, se giró y la dirigió hacia uno de los asesinos entre la multitud, aquel que había escapado por poco de su alcance antes. Un tenso silencio se apoderó del patio. La asesina se quedó paralizada bajo su mirada antes de extender lentamente la mano para quitarse la máscara. Un murmullo de asombro se extendió entre las sombras circundantes. Los ojos de Ras al Ghul se entrecerraron peligrosamente al comprender. Nisa, murmuró entre dientes, con un tono indescifrable. Nisa maldijo entre dientes mientras evaluaba el caos. Había regresado en cuanto supo que Ras había nombrado un sucesor. Había asumido que sería Damián, lo cual habría sido conveniente eliminar al chico y apoderarse de la liga.
Si hubiera sido Slade, habría esperado la oportunidad perfecta. En cambio, no encontró ni a su hijo ni a su aliado. Encontró a una impostora que manipulaba a Ras como a una marioneta. Se había colado cuando el humo se elevó, planeando atacar mientras Pain estaba distraído. En cambio, subestimó gravemente su habilidad. Su tapadera quedó al descubierto, y para nada. Su mirada se dirigió a Sandra Lady Shiva y Nisa sopesó el riesgo de involucrarla en una alianza. Juntas podrían tener una oportunidad. Sola, ya había subestimado el alcance de la influencia de aquella usurpadora. Una voz tranquila interrumpió sus pensamientos. ¿Podrías explicar quién podría ser? Preguntó Pain, dirigiendo su atención hacia Ras. Ras bajó de la plataforma con los mismos pasos gráciles y medidos de siempre. Inclinó la cabeza. Mis disculpas por la intrusión, Lord Pain. Señaló a la mujer sin máscara. Ella es mi segunda hija, la menor, que traicionó a la liga, Nisa al Ghul. El tono de Pain denotaba casi aburrimiento mientras observaba la escena. Ya veo. Una sorpresa tras otra. El nivel de incompetencia en esta organización es asombroso. Que una amenaza pudiera pasar desapercibida entre ustedes durante tanto tiempo. Verdaderamente decepcionante. Ras inclinó la cabeza de nuevo. Mis disculpas, Lord Pain. Me desharé de ella en breve. Recogió una espada caída y se plantó frente a Nisa. Ella se puso rígida, buscando al instante una vía de escape. No, dijo Pain secamente. Hizo un gesto y Ra bajó la espada, retrocediendo. No será necesario. Ya que está aquí, bien podría quedarse. Tena se desplomó en el suelo, respirando con dificultad tras terminar por fin los katas de puño fuerte. Por fin terminé, ¿me puedes enseñar ninjutsu ahora, por favor? Preguntó con voz entrecortada por el cansancio y la emoción. Max negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. No hasta que tu control de chakra esté a la altura. Necesitas dominar los fundamentos antes de lanzarte a los ataques elementales. Por ahora, descansa un poco. Vamos a pasar al jutsu de Shuriken. Después, trabajaremos en el control de chakra y habremos terminado por hoy. Colocó el pergamino rojo que había recuperado antes en el suelo, se mordió el dedo y lo deslizó sobre el pergamino. Una nube de humo surgió y, cuando se disipó, un conjunto de armas flotó ante los ojos desorbitados de Tena. Así que esto es Fuinjutsu, murmuró, asombrada. Sí, respondió Max, observando su reacción. Y esto, dijo, señalando las armas flotantes, es tu catálogo. Estas son las herramientas que usarás para tu entrenamiento con Shuriken y otras armas. 4. Fin del capítulo. Comentario 17. Comentario. Votar capítulo 47 chapter 47. No te voy a enseñar el jutsu de Shuriken ahora mismo, dijo Max. Dejaré que mi clon de madera supervise ese entrenamiento. Por ahora, pasaremos al control del chakra. Pero primero, señaló el estante de armas. ¿Qué arma eliges? Tena reflexionó un instante antes de coger un bastón. Lo balanceó un par de veces a modo de prueba. Ah, un bastón, comentó Max con una leve sonrisa. Bueno para principiantes, y mejor si prefieres ataques demoledores. ¿Quieres probarlo? Tena negó con la cabeza. No, déjame probar con otra, dijo, dejando el bastón a un lado. Se dirigió al soporte de espadas y tomó una hoja, comprobando su equilibrio. Creo que me decantaré por la espada, dijo. ¿Alguna razón en particular? Preguntó Max. Simplemente se siente. Bien. Y no creo que alargar demasiado la pelea sea una buena idea. Así que creo que esto servirá, respondió Tena. Buen punto, dijo Max con aprobación. Siempre puedes aprender a usar otra arma más adelante, pero ya que has elegido la espada, seguiremos con ella. Luego, volvió a sellar las armas restantes dentro del pergamino, dejando atrás solo un puñado de kunai y shuriken. De ahora en adelante, esa será tu espada de entrenamiento, dijo Max. Cuídala bien hasta que yo decida que estás listo para una nueva. Ahora sígueme. Tena siguió a Max mientras caminaba hacia un árbol cercano. Él se volvió hacia ella y dijo, ser un shinobi significa ser sigiloso en todo momento. Para lograrlo, usamos una cantidad ínfima de chakra casi imperceptible para amortiguar nuestros pasos, haciendo poco o ningún ruido. Es sencillo, en realidad. Todo se reduce a cómo pisas y a ese pequeño control de chakra del que te hablé. Continuó, como shinobi, a menudo teníamos que realizar misiones de infiltración que requerían evitar las entradas principales. Eso significaba escalar muros altos.
¿Y cómo lo hacíamos? Se preguntarán. Así. Max comenzó a caminar tranquilamente en vertical hacia arriba del árbol. Los ojos de Tena se abrieron de par en par con asombro. ¡Guau! Eso es increíble, papá. Por favor, enséñame. Dije que lo haría, ¿no? Respondió Max con una sonrisa, rascándose la nuca. En fin, los shinobi de mi mundo podían caminar o incluso correr sobre cualquier superficie horizontal, vertical, diagonal, incluso sobre el agua. Saltó de nuevo al suelo. La clave está en canalizar una cantidad constante de chakra hacia las plantas de los pies para crear una fuerza de succión que te mantenga adherido a la superficie. Si es muy poco, te caerás. Si es demasiado, saldrás disparado del árbol. Luego añadió antes de intentarlo, levántate la camisa, ¿qué? Balbuceó Tena, dando un paso atrás. Max suspiró y se dio una palmada en la frente. El tatuaje de tu estómago es en realidad un sello. Necesito quitártelo para que puedas moldear el chakra correctamente. A Tena se le enrojecieron las mejillas. Había querido preguntarle sobre eso antes, pero le daba vergüenza. ¿Por qué lo pusiste ahí? Preguntó. Lo coloqué ahí para evitar que tu chakra se descontrolara, explicó Max. Bien. Dijo Tena, subiéndose la camiseta hasta el pecho a regañadientes sin mirarlo a los ojos. Max puso los ojos en blanco. Prepárate. Esto va a doler, dijo. Sus dedos se iluminaron con kanji brillantes que representaban los 5 elementos fuego, tierra, viento, agua y rayo. Presionó la palma de su mano contra el estómago de Tena y murmuró, sello de los 5 elementos liberación. Tena salió despedida hacia atrás de repente, su cuerpo lanzado por los aires. Antes de que pudiera estrellarse contra un árbol, Max apareció tras ella como un relámpago y la atrapó en el aire. Tosió débilmente, agarrándose el estómago. ¿Qué fue eso? Era la única forma de romper el sello, dijo Max con calma, ayudándola a ponerse de pie. Señaló un árbol cercano. Ahora, intenta concentrar tu chakra. Sube a ese árbol. Tena respiró hondo y se acercó un paso más. Levantó un pie y lo apoyó contra la corteza. Siente tu chakra y guíalo hacia tus pies, indicó Max. No lo fuerces, simplemente deja que fluya naturalmente. Tena asintió y apoyó el otro pie en el tronco, ajustando con cuidado su equilibrio. Lentamente, comenzó a subir. Mira, yo puedo hacerlo. Antes de que pudiera terminar, su chakra se descontroló y salió despedida del árbol con violencia. Max la atrapó de nuevo con facilidad, aterrizando suavemente al depositarla en el suelo. Tienes que concentrarte en todo momento, Tena, dijo Max con paciencia. Esto requerirá práctica. Tienes mucho chakra para tu edad, lo que dificulta el control. Suspiró e hizo un sello con las manos. Ahora debo irme, pero os dejaré con mis clones de madera para que continuéis vuestro entrenamiento. En un instante, 3 figuras de madera emergieron de su cuerpo, cada una idéntica a él. ¿Son realmente sólidos? Preguntó Tena, tocando con curiosidad a uno de los clones. ¿Son como tú? Sí, respondió uno de los clones. Compartimos los mismos recuerdos y conocimientos que el original. El verdadero Max asintió y sacó 2 cuadernos y un par de bolígrafos, entregándoselos a los clones. Primer clon dijo, entregándole un cuaderno, anota todo sobre la teoría del chakra y los 3 jutsu de la academia. Luego se dirigió al segundo clon. Documenta todos los jutsu que conocemos. Clasifícalos por tipo y rango. Finalmente, miró al tercero. Tú supervisarás el entrenamiento de Tena aquí. Los 3 clones asintieron en señal de reconocimiento. Bien, dijo Max, volviéndose hacia Tena. Voy a comer algo. Vuelvo enseguida. Y con eso, desapareció en un instante, dejando a Tena de pie frente al árbol, con la determinación ardiendo en sus ojos. Nanda Parbat. El dolor se cernía sobre Misa, inconsciente, y Lady Shiva, jadeante. Una manga de su capa colgaba hecha jirones, cortada de un tajo durante la feroz batalla. El suelo a su alrededor estaba agrietado y chamuscado, y aún se elevaban tenues volutas de humo de la destrucción. Debo decir, comenzó Pain con voz firme e inexpresiva, que tus habilidades de combate son impresionantes. Podrían perfeccionarse aún más bajo mi tutela. Inclina ligeramente la cabeza, clavando sus ojos con un patrón ondulado en ella. ¿Qué dices? ¿Te unirás a mi cruzada? Lady Shiva Sandra alzó la mirada. Su respiración era pesada pero controlada.
¿Qué esperas conseguir exactamente?, preguntó con tono mesurado. No me compares con Rush, respondió Pine. Aunque nuestros objetivos parezcan similares, nuestros caminos no lo son. Sus métodos son toscos. Yo no busco borrar el mundo, sino remodelarlo. Cambiar el sistema mismo y la forma de pensar de la gente. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera entre ellos antes de añadir: y no diré nada más. Los hechos hablan más que las palabras. Por un instante, el único sonido fue el susurro del viento en el patio. Luego, con un suspiro tranquilo, Sandra se irguió y habló. Entonces estoy a su servicio. Pine la observó en silencio, con una expresión indescifrable. Eso fue fácil, sospechosamente fácil, pensó. Aún así, decidió dejarlo pasar por el momento, pero sin duda la vigilaría. Volviéndose hacia los asesinos restantes, alzó la voz lo suficiente para que todos lo oyeran. Lleven a los heridos a curar. Descansen bien. Dentro de una semana, supervisaré personalmente su entrenamiento, sí, Lord Dolor. Respondieron los asesinos al unísono, haciendo una profunda reverencia antes de proceder a cumplir sus órdenes. La mirada de Pine se posó en el cuerpo inconsciente de Nisa. Llévensela también, dijo. Vigílenla en todo momento. Nadie debe acercarse a ella sin mi permiso. Una vez que los asesinos obedecieron, Pine se volvió hacia Sandra. Su tono era tranquilo, pero transmitía una innegable seriedad. No tolero la traición, dijo. Pero la lealtad se recompensa con creces. Ahora vete, descansa y recupérate. Sandra asintió una vez antes de desaparecer entre las sombras junto con los demás. La mirada de Pine se detuvo en las figuras que se retiraban. Su expresión se endureció al observar a los pocos asesinos que aún luchaban por levantarse. Patético, pensó. Su actuación fue vergonzosa. Atacan sin estrategia ni coordinación. Lo único rescatable que lograron fue intentar obstruir su visión, e incluso eso lo hicieron mal. 4 bajó la mirada hacia la tela desgarrada de su capa, apartando con un manotazo una mota de polvo. Pelean como civiles a los que les han dado armas y les han ordenado matar. Si mis planes van a seguir adelante sin problemas. Apretó el puño. Eso tendrá que cambiar. Anochecer, el escondite de Max. En la penumbra de su base, Max estaba sentado en una silla, con los ojos entrecerrados mientras ajustaba la lente del microscopio. Un brazo pálido y blanco yacía sobre la mesa a su lado. Tomó un bisturí, cortó un pequeño trozo de carne y lo colocó bajo el microscopio. Luego añadió unas gotas de un líquido transparente que disolvió la muestra en una pasta verde y translúcida. Extrajo la mezcla con una jeringa, sacó la cobaya que había comprado recientemente y la sujetó entre sus manos. El animal se retorció y le mordió el dedo. Maldita sea, pedazo de... maldijo Max, luego la agarró por el cuello y le clavó la jeringa. Al principio no pasó nada. Luego, la cobaya empezó a chillar de dolor mientras su cuerpo se endurecía como un árbol, desde las patas hacia arriba hasta solidificarse por completo. Una pequeña flor brotó de su cabeza. Max se dejó caer en su silla, presa de la decepción. Ah, esto no tiene remedio. No sé casi nada de manipulación y mejora genética, murmuró. Había querido usar células Zetsu blancas para crear superasesinos con recuperación rápida, mayor velocidad, fuerza, agilidad, resistencia y sentidos agudizados, pero probablemente eso no sucedería pronto. Max se llevó un dedo a los labios y repasó las opciones para ver quién podría ayudar. Al fin y al cabo, DC tenía una larga lista de científicos locos y genios, pero solo unos pocos cumplían sus requisitos, porque los mataría a la mayoría en el acto por lo retorcidos que eran. Silas Stone. Ni hablar. Más cibernética que biología, y Cyborg seguramente notaría su desaparición, lo que podría involucrar a toda la liga. Lex Luthor. Descartado por razones obvias. El Dr. Milo. Tal vez, pero Max probablemente lo mataría al instante por el asco que le producía. Seguramente Milo estaba en Arkham, y Max no iba a sacarlo de allí. Luego estaba Dabney Donovan, el principal científico del Lex Luthor, el hombre que ayudó a crear a Superboy. Donovan era capaz, y Max siempre podía arrebatárselo a Luthor, pero eso sería el último recurso. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender. El Dr. Kirk Langstrom, murmuró Max. En la versión que recordaba, Langstrom había trabajado para Ra's al Ghul hasta que se unió a Slade. Dado que Ra's seguía vivo, probablemente el Doctor aún se encontraba dentro de su esfera de influencia y se podía contactar con él.
Langstrom había creado la fórmula del hombre murciélago, capaz de transformar a las personas en murciélagos. Era evidente que tenía habilidades de manipulación genética, así que seguramente podría hacer algo útil con las células Zetsu. Solo tenía que reunirse con él en persona, haciéndose pasar por Pain, y convencerlo de que trabajara en un nuevo proyecto, pero no lo obligaría como lo hizo Ras Al Ghul. Le prometería una tentadora recompensa. 1 Fin del capítulo 1 Comentario 21 Comentario. Votar capítulo 48 Chapter 48. Max seguía absorto en sus pensamientos cuando el suelo se onduló detrás de él y Zetsu emergió del suelo. ¿Qué pasa, jefe? ¿Por qué me llamaste tan pronto? Creí que tenía que seguir al Luthor toda la semana, dijo Zetsu con su habitual sonrisa en el rostro. Surgió algo, respondió Max sin volverse. ¿Qué observaste en Luthor? A ver, dijo Zetsu, levantando una mano y contando con los dedos. Bueno, el tipo defeca al menos 3 veces al día y se limpia como 5 veces. 4 Max apretó la mandíbula. ¿Alguna novedad útil, Zetsu? Preguntó, esforzándose por mantener la calma. Oh, deberías haber empezado por ahí, rió Zetsu. El tipo se encierra en su laboratorio todo el día, construyendo robots destartalados y haciendo simulaciones mientras murmura que te vas a acobardar ante el poder del ex Luthor. La verdad, jefe, creo que está perdiendo la cabeza. No me extrañaría que sueña contigo todas las noches. 3 Max exhaló lentamente. HMPH. Ya veo. Murmuró, girando finalmente su silla. En fin, dijo Zetsu con una sonrisa aún más amplia, mira lo que encontré. Un capullo de madera surgió del suelo a su lado, su superficie agrietada y astillada. De su interior emergió una niña pequeña de cabello rubio. Su ropa hecha jirones, la piel salpicada de sangre y su respiración superficial pero constante. Los ojos de Max se abrieron desmesuradamente. Su expresión cambió rápidamente de la sorpresa a la confusión, luego a la ira. Antes de que digas nada, déjame explicarte primero, espetó Zetsu, levantando las manos en actitud defensiva. Explícate. Gruñó Max entre dientes apretados. Sucedió mientras yo regresaba aquí. Flashback, horas antes. Mátala. Quemen a la bruja. No dejes que nos maldiga. La turba enfurecida avanzó, antorchas y horcas en mano, rodeando a una temblorosa joven rubia que ya estaba magullada y ensangrentada. No, por favor. Yo no hice nada. Gritó entre lágrimas, pero sus súplicas solo avivaron su furia. Mentirosa. Gritó un hombre mientras la multitud se apartaba, dejando paso a alguien que avanzaba, un hombre con una pistola en la mano. Apuntó el cañón a la sien de la chica, y el clic metálico del martillo resonó en el aire tenso. Hazlo. Gritó alguien. Disparen y quemen el cadáver. Gritó otro. El hombre sonrió con sorna, apretando el gatillo con el dedo. Salpicar. La sangre salpicó el rostro de la niña. El hombre se quedó paralizado, con los ojos desorbitados y temblando. Lentamente, su mirada se posó en su pecho donde una mano pálida y con garras le había atravesado el cuerpo, aferrándose a su corazón aún palpitante. Uno se giró, temblando, y vio una criatura blanca con ojos amarillos que le sonreía. Sorpresa, Aya. Dijo la criatura en un susurro lento y prolongado antes de liberar su brazo de un tirón. El hombre se desplomó, sin vida. La multitud enmudeció, horrorizada. La criatura, Zetsu blanco, se volvió hacia ellos y dijo, casi en tono de broma siguiente. Una sola voz aterrorizada tartamudeó milímetros monstruo. El pánico se desató. La multitud se dispersó en todas direcciones, pero antes de que nadie pudiera escapar, espesas enredaderas brotaron de la tierra y se enroscaron alrededor de sus cuerpos. Los gritos llenaron el aire, silenciados uno a uno por el húmedo y espantoso sonido de los cuerpos al estallar bajo la presión. Pronto, solo quedó la chica rubia. Zetsu blanco emergió completamente del suelo, pasando por encima de los cadáveres mutilados. Inclinó la cabeza, observando a la chica inconsciente que se había desmayado del terror. Los humanos son realmente extraños, murmuró, agachándose a su lado. ¿Está fingiendo estar muerta o realmente está inconsciente? Le tocó la mejilla 2 veces. Sí, inconsciente. Zetsu, dándole un mordisco al corazón que aún sostenía en la mano, masticó pensativo. Debe de ser especial de alguna manera. ¿Por qué si no la llamarían bruja? Dio otro mordisco al corazón y se agachó para olfatear el cabello de la chica. Huele a tierra.
incluso a tierra. O tiene habilidades relacionadas con la tierra, o simplemente se revolcó en el suelo demasiado tiempo. Zetsu sonrió. Pero si de verdad tiene poderes de tierra, el jefe estará encantado. Quizá por fin me cuente qué se siente al cagar. 4. Tras tomar la decisión, Zetsu apoyó la palma de la mano en el suelo, brotando madera que envolvió a la niña como en un capullo. De acuerdo, está decidido, ella viene conmigo, dijo con un gesto de autosatisfacción. Entonces se quedó paralizado. ¿Qué pasa? Preguntó Zetsu al aire vacío. Un leve susurro provino de los arbustos. Un hombre alto salió de entre ellos, con una máscara gris y naranja. Sentidos agudos, dijo el hombre. Zetsu dio un respingo, llevándose la mano al pecho dramáticamente. Oye. No te acerques sigilosamente a la gente así. Casi me da un infarto. Bueno, en realidad no tengo de esos, pero aún así. El hombre no dijo nada, su único ojo fijo en Zetsu y el capullo. Zetsu soltó una risita incómoda. Vale, de acuerdo, me pillaste, no tengo corazón. Pero sí que me los como. Tiró a un lado el que estaba a medio comer. ¿Qué eres? Preguntó el hombre. Zetsu sonrió con sorna. Es de buena educación presentarse antes de preguntar el nombre de otra persona. Me llamo Slade, respondió el hombre con voz serena. Ahora responde a la pregunta, ¿qué eres? La sonrisa de Zetsu se ensanchó. Solo un transeúnte. ¿Y tú? He venido por la chica, dijo Slade. Ni hablar, amigo. Yo la conseguí primero. El único ojo visible de Slade se entrecerró. Escudriñó la escena, los cadáveres mutilados, el hombre con un agujero en el pecho y el extraño capullo que palpitaba débilmente junto a la criatura. La chica está dentro de eso, se dio cuenta. Apretó la mandíbula. La capa que llevaba Zetsu, el mismo símbolo que Max, bastó para disuadirlo. La masacre a su alrededor solo confirmaba que luchar contra esa cosa no valía la pena. No ahora. No después de haber sobrevivido milagrosamente a su encuentro con Pain. La voz de Zetsu lo sacó de sus pensamientos una vez más. Fue un placer conocerte, Slade. Hasta luego. Y con eso, Zetsu se hundió en la tierra, desapareciendo por completo. Slade apretó los puños, murmurando una maldición entre dientes. Fin del flashback. Y así fue como sucedió, concluyó Zetsu. Entonces, ¿por qué la trajiste de vuelta aquí? Preguntó Max. La traje de vuelta porque un tal Slade la perseguía, y porque puede ser útil para nuestra causa, dijo Zetsu. ¿Cuál es la causa? Preguntó Max. Por cualquier motivo. O puedo matarla ahora mismo, dijo Zetsu con indiferencia. Max frunció el ceño al instante. Se levantó de la silla y una leve ráfaga de viento comenzó a arremolinarse por la habitación mientras su chakra se intensificaba. La presión en el aire se hizo pesada y Zetsu retrocedió asustado. Sí, solo estaba bromeando, jefe. Dijo Zetsu rápidamente, retrocediendo con las manos en alto. La expresión de Max se ensombreció. Zetsu, puedes matar y comerte a cuantos criminales quieras, pero con los niños no hay nada que hacer, sobre todo con los huérfanos inocentes. Si alguna vez descubro que has hecho daño a un niño, te mataré yo mismo. ¿Entendido? Y tampoco quiero ver niños soldados. Ese es el estilo de Batman, no el mío. 5. Cristal, murmuró Zetsu. El aire se calmó al desvanecerse el chakra de Max. Pero entonces, se detuvo en seco, entrecerrando los ojos. ¿Lo percibes? Preguntó. Sí, lo hago, respondió Zetsu. Algo o alguien se acerca, dijo Max. Como trajiste a la chica aquí, es tu responsabilidad. Tengo el presentimiento de que lo que sea que venga, me persigue, y no será bonito cuando me encuentre aquí. Sin decirle una palabra más, Max desapareció. Afuera, el cielo nocturno se ondulaba. Un portal rojo oscuro, crepitando con relámpagos violetas, se ensanchaba lentamente sobre el bosque. El viento aullaba cuando una figura emergió de la grieta y cayó al suelo a pocos metros de Max. Estudió detenidamente a la recién llegada. La figura llevaba una máscara blanca, una capa blanca y botas militares negras. Por la tenue silueta que se vislumbraba bajo la capa, Max supo que era una mujer. Activó su Sharingan, pero por mucho que se concentrara, algo bloqueaba su percepción. ¿Quién eres? Preguntó Max. Tu muerte, respondió la mujer con una voz fría y femenina. ¡Ay, qué miedo!
dijo Max con indiferencia, con un tono cargado de sarcasmo, ¿tienes alguna amenaza mejor? Probablemente esa arrogancia fue la que te costó la vida la última vez, respondió la mujer. 4. Ella desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a Max, con el puño ya preparado para disparar. Max reaccionó al instante, lanzando su propio puñetazo. Auge. La colisión fue explosiva, el suelo bajo sus pies se hizo añicos, generando una onda expansiva ensordecedora. Un enorme cráter se formó a sus pies al arrancar árboles de raíz y lanzar escombros por los aires. Max salió despedido hacia atrás, atravesando varios árboles antes de estrellarse contra el suelo y deslizarse sobre él, abriendo una profunda zanja antes de detenerse. Se quedó allí tendido un instante, mirando al cielo nocturno, con la mano derecha temblando por el impacto. La sangre le cubría los nudillos, aunque las heridas ya empezaban a cicatrizar. Un solo pensamiento resonaba en su mente. ¿Quién es esta persona? Fin del capítulo. Comentario 17. Comentario. Votar capítulo 49. Chapter 49. Era rápida, y además poseía una fuerza aterradora. Max sabía lo fuerte que era en su forma base, incluso sin las mejoras de las puertas o el haki. Que lo derrotaran tan fácilmente con un solo golpe, incluso infundiendo chakra en su ataque, era muy preocupante. Por lo que parecía, aquello solo había sido un puñetazo casual de ella. Rodó hacia un lado justo cuando la mujer enmascarada se abalanzó sobre él, haciendo temblar el suelo al impactar. Max se puso de pie de un salto, llevándose las manos al sello de carnero. Estilo de fuego, aniquilación ígnea. Murmuró, antes de exhalar una enorme columna de llamas que iluminó el bosque y rugió hacia la mujer. No se inmutó. Con calma, selló el puño con una sola mano. Estilo de agua, ola de choque de agua explosiva, dijo, lanzando una enorme oleada de agua que se encontró de frente con las llamas de Max. Los dos elementos chocaron violentamente, fuego y agua colisionando con un silbido atronador mientras el vapor cubría el campo de batalla. Los ojos de Max se abrieron de par en par. Acaba de usar un jutsu de agua. Lo que significa que tiene chakra. Esa sola constatación fue sorprendente. Pero lo que más le inquietó fue que él mismo jamás había utilizado una técnica de estilo de agua. Si ella era simplemente un clon creado a partir de Swan, no podía conocer ese jutsu. Lo que dejaba solo dos posibilidades. O bien era otra reencarnada como él, o bien era él mismo del futuro. La idea le oprimió el pecho. Si fuera cierto, destrozaría su teoría de que solo existía en la línea temporal presente. Improbable pero no imposible. Max interrumpió su jutsu cuando el vapor se volvió demasiado denso, escudriñando el entorno en busca de cualquier señal de movimiento. Una repentina ondulación en el espacio hizo que sus instintos se dispararan al instante, endureció su cuerpo con haki de armadura y se cruzó de brazos en posición defensiva. Un puñetazo cargado de energía eléctrica impactó contra su guardia, haciendo estallar el suelo bajo sus pies. La onda expansiva disipó el vapor persistente mientras Max salía disparado hacia atrás, con los brazos humeando por el impacto. Se irguió, clavando la mirada en la mujer que permanecía de pie con el puño aún extendido. Chispas de relámpagos crepitaban a lo largo de su cuerpo. Estaba completamente envuelta en electricidad. Modo chakra rayo. La técnica característica del Raikage. Pero eso no fue lo que le revolvió el estómago a Max. La teletransportación que usó justo antes del puñetazo, esa era la del dios trueno volador. Ella lo había marcado durante su ataque anterior. Si dominaba esa técnica, significaba que era una maestra del sello. Y si eso era cierto, un solo sello bien aplicado podría acabar con esta pelea al instante. Max exhaló bruscamente y colocó su mano izquierda sobre su puño derecho para anular la marca del dios del trueno volador que ella le había impuesto. Su expresión se endureció al activar su manto de rayos, y los relámpagos crepitaron a su alrededor como una tormenta viviente. «Vámonos», murmuró. El mundo se volvió borroso. Ambas figuras se desvanecieron, dos relámpagos azules surcaron el bosque. Las explosiones resonaron por toda la tierra mientras los árboles caían a su paso. Cada colisión entre las dos figuras borrosas enviaba ondas expansivas que rompían el silencio de la noche. Max y la mujer enmascarada se encontraron en el centro y sus puños chocaron. Pero esta vez, Max infundió haki en su golpe para igualar su fuerza. El suelo bajo sus pies se onduló y estalló por la fuerza bruta, pero ambos permanecieron inmóviles, sin ceder. Lanzaron otro puñetazo. Y luego otro.
Cada colisión resonó como un trueno, sus puños chocando en un torbellino de movimiento hasta que el sonido se convirtió en un continuo boom boom boom. Finalmente, ambos vieron oportunidades y las aprovecharon, lanzando puñetazos al unísono. El puñetazo de Max impactó de lleno en la máscara de la mujer, mientras que el golpe de ella le dio en la mejilla. La onda expansiva resultante los lanzó a ambos hacia atrás en direcciones opuestas. Dieron una voltereta en el aire, aterrizando en cuclillas simétricas que, al ser arrastradas por el impulso, dejaron surcos en el suelo. Max se frotó la mejilla para aliviar el escozor, mientras la mujer enmascarada se llevaba una mano a la máscara agrietada, evaluando los daños. Su aura se encendió con furia. Apretó el puño, hizo un sello con la mano y gritó: estilo madera emergencia del bosque profundo. La tierra tembló violentamente antes de estallar. Enormes enredaderas y raíces surgieron como serpientes, precipitándose hacia Max. Max alzó la palma de la mano con calma. Empuje todopoderoso. Una onda expansiva se propagó hacia afuera, haciendo añicos las vides. Pero cuando el polvo se disipó, la mujer ya no estaba. Una bocanada de humo se elevó cerca. Una de las piedrecitas del suelo se transformó en ella. El aire crepitó mientras el graznido de 1000 pájaros llenaba el claro. Chidori. Rugió, y un rayo brotó de su mano mientras se abalanzaba sobre el pecho de Max. En ese mismo instante, otro clon de la mujer surgió del suelo detrás de él, con una espada apuntando a su columna vertebral. Max sonrió con sorna. Gran explosión de clones. El clon que estaba a punto de ser alcanzado detonó en una explosión masiva que envolvió a ambos atacantes. El fuego inundó el claro. Cuando las llamas se extinguieron, Max emergió de la tierra completamente ileso, al igual que la mujer, cuyo cuerpo también resultó ileso. Ambos se dieron cuenta de lo mismo al instante. Los combatientes que habían luchado con tanta ferocidad hasta entonces eran clones. Cada uno había estado poniendo a prueba al otro. Max soltó una risita, ladeando la cabeza. ¿Sigues sin querer decirme quién eres? No veo sentido en responder 2 veces a la misma pregunta, respondió la mujer con frialdad. La expresión de Max se endureció. Golpeó la mesa con la mano. Jutsu de invocación. Entre múltiples ráfagas de humo, se materializaron criaturas monstruosas: un buey gigantesco, un perro de 3 cabezas y 3 100 pies enormes, todos con ojos Rinnegan ondulantes. Rugieron cuando Max dio una orden mental. Ataque. La citación se realizó de inmediato. La mujer juntó las manos. Estilo de madera jutsu del dragón de madera. Varios dragones de madera gigantescos surgieron del suelo, enroscándose y rugiendo mientras envolvían a las bestias de Max. Las invocaciones forcejearon, pero su chakra se agotó una a una, desapareciendo en nubes de humo. TCH. Max chasqueó la lengua con fastidio. Los dragones de madera se volvieron hacia él, lanzándose hacia adelante. Pero en lugar de miedo, una sonrisa se dibujó en su rostro. Por una vez murmuró: he encontrado a alguien que puede usar todo lo que yo puedo. En mi contra. Un rayo brotó de su mano. Lanza afilada Chidori. El penetrante rayo atravesó a los dragones de madera que se acercaban, despedazándolos. Pero antes de que Max pudiera recuperar el aliento, oyó un agudo silbido. Levantó la vista. Un Rasen Shuriken giraba directamente hacia él. Max alzó la mano para absorberlo, pero el jutsu se transformó en pleno vuelo en una estaca afilada cubierta de etiquetas explosivas. Inteligente. No terminó. Las etiquetas detonaron en una explosión cegadora que arrasó el bosque. Cuando finalmente se disipó el humo, Max permanecía ileso, encerrado dentro de la brillante caja torácica de su Susanoo. Max dispersó su Susanoo, cruzó los brazos y cerró los ojos antes de gritar: séptima puerta del shock. Ábrete. Un aura azul de sudor evaporado mezclada con chakra emanó de su cuerpo, y el vapor siseó de su piel. Adoptó una postura de ataque, listo para embestir. En el breve intercambio que habían tenido hasta el momento, Max ya había analizado varias cosas. Primero, la mujer que tenía delante no podía ser él del futuro. Su percepción y habilidad en combate eran ligeramente inferiores. Había tenido algunas oportunidades de asestar golpes devastadores, pero las había dejado escapar deliberadamente. Sus reflejos no alcanzaban a seguir el ritmo del dios del trueno volador. Cada vez que se teletransportaba tras él, sufría un pequeño retraso, justo el suficiente para que bloqueara sus ataques sorpresa.
Ella también lo había notado. Si lo intentaba de nuevo, él contraatacaría antes de que pudiera siquiera golpear. Aún así, era innegablemente rápida y poderosa, y parecía muy resistente al genjutsu. Varios intentos habían fracasado. La mayoría de sus ninjutsu eran demasiado lentos o eran contrarrestados con elemento madera. Los que lograran impactarla podrían matarla al instante. Eso le dejaba una sola opción viable: el taijutsu. No quería matarla ni herirla gravemente. Max desapareció en un abrir y cerrar de ojos. La mujer enmascarada abrió la puerta de la alegría, pero justo cuando iba a moverse, su cuerpo se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. Lindo. Maldijo e intentó sustituirla, pero el puñetazo de Max la alcanzó primero, impactando su máscara con una fuerza explosiva. Una onda expansiva la lanzó a través de árboles y rocas hasta que se estrelló contra un acantilado. Jadeando de dolor, cayó de rodillas, con la sangre goteando de sus labios mientras se arrancaba la máscara rota. Max no lo dudó, se abalanzó sobre ella, decidido a acabar con la pelea. Pero entonces, sus ojos se alzaron para encontrarse con los de él, el tomoe de su Sharingan girando rápidamente antes de transformarse en el Mangekyou Sharingan. Una lágrima de sangre resbaló por su mejilla mientras susurraba a Materasu. Los ojos de Max se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. Apenas logró esquivar a tiempo cuando llamas negras surgieron donde había estado, devorando la tierra en silencio. La mujer se puso en pie tambaleándose, arrancándose la capa hecha jirones para dejar al descubierto una armadura de combate negra. A pesar de sus heridas, su mirada era fría. Max se quedó paralizado al reconocerla. Su rostro, aunque envejecido y marcado por la batalla, era uno que conocía demasiado bien. Tena. Susurró. Hola, padre, espetó Tena la palabra como veneno. ¿Qué te ha pasado? Preguntó Max, con la tensión reflejada en su voz. Apareciste tú. No sé de qué estás hablando. Nos abandonaste, nos dejaste morir. Hubiera sido mejor que yo también hubiera muerto. Pero te aseguraste de que no. Me diste esto. Uno levantó la mano, dejando al descubierto un anillo del tiempo plateado en su dedo. 4 A Max se le heló la sangre. Los traeré de vuelta, dijo, con su chakra emitiendo una violenta llamarada. Pero para hacerlo necesitaré tus ojos. 2 Tena juntó las manos. El chakra brotó de su cuerpo y un guerrero blanco y etéreo se formó a su alrededor, un imponente Susanoo perfecto, que brillaba con una luz cegadora. Max solo pudo mirar hacia arriba mientras el ser colosal se alzaba hasta su máxima altura y luego daba un paso adelante. Fin del capítulo. Estoy agotado de producir capítulos en masa últimamente, así que me tomaré un descanso por un tiempo. Por favor, hagan que valga la pena el sacrificio de mi único tiempo libre dejando una piedra de poder y tal vez un comentario. 4 Comentario 31 Comentario. Votar capítulo 50 Chapter 50. Max permanecía de pie sobre el suelo destrozado, con el cuello estirado hacia arriba mientras contemplaba el imponente Susanoo que tenía delante. Tena estaba sentada en su corona, su silueta delineada por un chakra blanco radiante. Pero su mente estaba en otra parte, aún conmocionado por la verdad que ella le había revelado. Morí en su futuro, pero ¿cómo? ¿Por qué los abandoné? ¿Contra quién luchaba? Y para que Tena despertara el Mangekyou Sharingan debió haber soportado un dolor insoportable. Sus pensamientos se hicieron añicos en el instante en que sus instintos gritaron. Max saltó justo cuando el puño descomunal del Susanoo se estrelló contra el suelo donde él había estado, detonando con un estruendo ensordecedor. La onda expansiva arrasó el paisaje, arrancando árboles de raíz y lanzando escombros por los aires. Al aterrizar en la copa de un árbol, Max juntó las manos y amplificó su voz con chakra. Tena. No sé qué pasó en el futuro, pero podemos hablar de esto. No quiero hablar de nada contigo. Tronó la voz de Tena desde el interior del Susanoo, tápate los ojos y esto se acabará. Deberías saber muy bien que no voy a entregarlos, gritó Max. Sí, lo sé, respondió fríamente. Pero te estaba dando una última oportunidad para terminar con esto pacíficamente. Ahora sé lo que tengo que hacer. Una enorme hoja de chakra blanco se materializó en la mano derecha de su Susanoo, cuyo filo vibraba con una intención asesina. Max exhaló, bajando la guardia. Entonces lo siento, Tena. Pero no me dejas otra opción. El aura azul que lo rodeaba se desvaneció al desactivar las puertas, y su chakra adquirió un tono más oscuro y denso.
El suelo se abrió bajo sus pies cuando su Susanoo perfecto surgió un imponente guerrero azul que igualaba al de Tena en tamaño y poder. Una katana colosal apareció en su mano derecha, y el chakra vibraba a lo largo de su hoja. Por un instante, silencio. Entonces ambos titanes cargaron. La tierra temblaba violentamente con cada paso, y el aire entre ellos se distorsionaba por la presión. Cuando sus espadas finalmente chocaron, el mundo estalló en luz, un destello brillante seguido de una onda expansiva ensordecedora que arrasó con todo a su paso. Muy lejos, en las profundidades de la tierra temblorosa, Zetsu se precipitó hacia la salida con Terra al hombro. La base gimió y se estremeció violentamente, y cada impacto resonó desde el exterior. 5 En cuanto llegó a la superficie, se quedó paralizado. A lo lejos, dos figuras colosales chocaban bajo el cielo desgarrado, una blanca como la nieve, la otra azul. Sus espadas colisionaban una y otra vez, y cada golpe enviaba ondas de energía que se propagaban entre las nubes. Incluso desde esta distancia, Zetsu podía sentir la fuerza detrás de cada golpe. Dejó escapar un silbido bajo, sus ojos dorados reflejando el caos. Así de poderoso es Max en realidad. Pero la otra. Ella le está plantando cara usando la misma habilidad. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Mejor disfruto de este espectáculo. Dudo que vuelva a haber una pelea como esta. Zetsu dejó a Terra con cuidado en el suelo y se sentó en una roca cercana, cruzando los brazos mientras el cielo relampagueaba en la distancia. Los dos gigantescos Susanoo chocaron con un estruendo ensordecedor, sus puños inertes se encontraron en el aire. La onda expansiva arrasó el campo de batalla, arrancando árboles de raíz y hendiendo la tierra. Ambos gigantes retrocedieron tambaleándose. Las manos de Tena trazaron una rápida secuencia de sellos. Estilo de madera, florecimiento del bosque profundo. La tierra se estremeció. Desde abajo, colosales enredaderas cada una tan gruesa como un edificio surgieron hacia arriba, retorciéndose hacia el Susanoo de Max. TCH Max frunció el ceño mientras las enredaderas se enroscaban alrededor de su construcción. Su Susanoo blandía su espada en amplios arcos, cortando docenas a la vez, pero por cada una que caía, dos más surgían para ocupar su lugar. Entonces, de repente, ¡shin! Una enorme flecha blanca se clavó en el pecho del Susanoo de Max. El impacto resonó como un trueno, y la armadura se resquebrajó como una telaraña mientras el gigante retrocedía tambaleándose. Las enredaderas se aferraron a la abertura, apretándose con más fuerza y sujetando el Susanoo con fuerza. La mirada de Max se dirigió bruscamente hacia arriba. Muy por encima, el Susanoo de Tena había tensado otra flecha, y la energía crepitaba a lo largo de la cuerda del arco. Esto se va a poner problemático, murmuró, antes de desvanecerse en un destello de chakra. La flecha salió disparada, atravesando limpiamente la cabeza de Susanoo. La gigantesca construcción se estremeció antes de desmoronarse, disolviéndose en brillantes fragmentos de energía azul. Max aterrizó suavemente en el suelo, justo cuando enormes zarcillos de madera se abalanzaron sobre él desde todos lados. Empuje todopoderoso. Una poderosa onda repulsiva se propagó hacia afuera, arrasando con los zarcillos y creando un cráter en el suelo. Max juntó las manos, y su Rinnegan palpitó con luz. Un orbe negro como la boca del lobo flotó desde su palma, elevándose hacia el cielo como una luna en miniatura. Otra flecha silbó desde arriba. Él la esquivó a un lado, y el proyectil se clavó en la tierra con una onda expansiva ensordecedora. Max aterrizó de nuevo, con las manos entrelazadas. Devastación planetaria. El mundo tembló. Rocas, árboles y escombros fueron arrancados del suelo, atraídos hacia arriba, hacia la esfera negra, a medida que ésta se volvía más densa, más pesada, más voraz. TCH. Tena chasqueó la lengua con irritación. Su Susanoo alzó una mano resplandeciente, de la que surgieron 3 magatamas blancas en la palma. Yasaka Magatama. Los lanzó hacia el cielo. Los proyectiles surcaron el aire y chocaron contra la esfera en formación boom. Una explosión cataclísmica hizo añicos el satélite a medio formar. Los escombros cayeron como meteoritos. Cuando Tena volvió a centrar su atención, Max ya estaba delante de ella. Su cuerpo crepitaba con poder, relámpagos envolvían su forma mientras su séptima puerta brillaba intensamente y el Aki centelleaba débilmente sobre sus extremidades. Extendió el pie para dar una patada. ¡Bam!
Su patada impactó en la corona del Susanoo de Tena, atravesando la armadura. La onda expansiva del impacto se propagó, destrozando las nubes. La fuerza continuó a través de la estructura, golpeando a la propia Tena. ¡Puh! Tosió sangre en el aire mientras su cuerpo salía disparado de su Susanoo, estrellándose violentamente contra el suelo. La tierra se abrió, dejando una larga zanja a su paso antes de que finalmente se detuviera. El polvo se arremolinaba. Por un instante, silencio. Luego, temblorosa, Tena se incorporó. Sus heridas suturaron rápidamente, y el vapor emanaba de su piel. Max aterrizó frente a ella, su aura debilitándose ligeramente. Quédate abajo, Tena. Se acabó. Esto no ha terminado. Gruñó, con sangre goteando de su labio, hasta que yo lo diga. Sus manos se difuminaron a través de otro conjunto de sellos. Estilo de madera jutsu de golem de madera. La tierra tembló violentamente cuando una figura colosal se alzó tras ella, un titán de madera, con los ojos brillando con una energía primigenia. Tena saltó sobre su cabeza, limpiándose la sangre de la comisura de los labios. 3 clones aparecieron a su lado, asintiendo en silencio antes de desvanecerse en un destello. Su chakra volvió a fluir. Un Susanoo resplandeciente envolvió al gigante de madera, cubriéndolo por completo hasta que el campo de batalla tembló bajo su peso. Lo que ahora tenía ante sí Max era un monstruoso golem de madera revestido con una etérea armadura blanca, un dios de carne y espíritu. Max exhaló lentamente, casi con cansancio, antes de levantar la palma de la mano. Así que así son las cosas, ¿eh? Golpeó el suelo con la mano. La tierra se agrietó, se estremeció y luego estalló. Desde el abismo inferior se alzaba una figura colosal, atada con cadenas y cubierta de tocones dentados. La estatua de Gedo. Lanzó un rugido ensordecedor que partió el cielo. Los ojos de Max se entrecerraron cuando su propio Susanoo volvió a cobrar vida, superponiéndose a la estatua Gedo hasta que la fusión se erigió como un coloso imponente envuelto en una armadura espectral. La llamó la estatua Gedo de atuendo majestuoso. Por un lado, el golem de madera de Tena, protegido por la armadura Susanoo. Por otro lado, la estatua de Gedo de Max, vestida con el Susanoo. 2 dioses de la destrucción permanecían en alerta, listos para enfrentarse al recibir la orden. A la orden de Max, la estatua de Gedo abrió la boca de par en par, un profundo zumbido resonó en el aire mientras una esfera negra como la boca del lobo comenzaba a formarse en su interior. En apenas unos segundos, la masa de chakra comprimido se encendió, irradiando un poder ominoso antes de ser disparada directamente hacia Tena. El dragón de madera, enroscado alrededor de su golem de madera revestido de Susanoo, reaccionó al instante. Sus mandíbulas de madera se desencajaron al engullir la bomba bestia con cola entera. La garganta de la criatura se abultó grotescamente mientras la esfera de aniquilación recorría su cuerpo antes de ser transferida a la mano derecha del golem. Con un rugido atronador, el golem de madera lanzó la bomba bestia con cola de vuelta hacia la imponente estatua Gedo. La construcción de Max ni se inmutó. La estatua Gedo, revestida de Susanoo, blandió su enorme brazo con un devastador revés, desviando la bomba con una onda expansiva que partió el aire, antes de lanzarse hacia adelante para enfrentarse al golem de madera de Tena. Los 2 titanes colisionaron, y la fuerza del choque hizo temblar la tierra y que las nubes superiores giraran violentamente en espiral. Mientras tanto, la bomba bestia con cola desviada cruzó el cielo aullando, directamente hacia la base. Zetsu alzó la vista justo a tiempo, con los ojos muy abiertos. Ah, me estás tomando el pelo. Siseó, agarrando el cuerpo inconsciente de Terra y cargándola sobre su hombro antes de hundirse en el suelo. La bomba pasó zumbando por encima, justo por encima del escondite, antes de chocar con una cordillera lejana. Un instante después. ¡Boom! La explosión envolvió el horizonte, una cúpula negra de energía que se expandió hacia afuera y borró la cima de la montaña en un instante. Cuando la luz se desvaneció, Zetsu se levantó lentamente del suelo, secándose el sudor de la frente. Maldita sea, eso estuvo cerca, murmuró, mirando la lejana columna de humo. Fin del capítulo. Y con este capítulo llegamos al capítulo 50. Gracias a todos los que me han apoyado durante todo este tiempo. Hasta la próxima. 1.